¿Me vas a grabar? Ahí está, perfecto. Bueno, muchachos, muy buenos días. Para los que no tenemos el gusto de conocernos mutuamente, mi nombre es Francisco Mendoza, yo voy a ser su profesor de Historia del Perú desde esta semana en adelante. Bueno, el avance inicial de este ciclo consta de una primera semana introductoria que va a ser esta y unas 8 semanas de avance, de repaso ya intensivo. Y más adelante lo más probable es que por el hecho que la universidad ha terminado extendiendo su examen de admisión hasta finales de abril, entonces vamos a terminar teniendo una segunda etapa de repaso mucho más agresivo con temas más específicos, ¿ya? Pero esta primera semana es una suerte de prospección, ¿ya? Sería la palabra adecuada. Eh, la idea es que vayamos avanzando mutuamente las preguntas que están propuestas por mí para que ustedes vayan midiendo su nivel. No les voy a pedir o no les pido, por favor, y entiendan eso, que me terminen dando la clave así desesperadamente. Ya la 1 está, la 2 está, la 3 está. No es competencia. Ahorita no hay nota. Ya ahorita no hay nota. Lo que yo necesito de ustedes, ya lo que necesito de ustedes es que lean conmigo la pregunta, me den su respuesta o la tengan en su cabeza. Nada más, ya nada más. ¿Por qué? ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo que hay que hacer ahorita es una medición, que tú mismo sepas en qué nivel estás, en qué nivel estás. Las preguntas van desde el poblamiento americano y si no me falla la memoria hasta la República Aristocrática, no sé, ni leía. Ya así están repartidas, es una miscelánea. Entonces, si tú terminas diciendo al final de la separata, de las 20 que están acá he respondido 17, 18, entonces estamos en un súper buen nivel. Si tú me terminas diciendo, pucha, he respondido 12, entonces hay que terminar mejorando. Si tú me dices, he respondido 7, entonces hay que terminar dándole muy fuerte al curso. Entonces, insisto, es un nivel de autoevaluación, es un nivel de prospección. Segundo, solamente por hoy, ya estoy presentando directamente las dirigidas, porque hacer una PPT por cada pregunta de temas que en realidad vamos a ir haciendo semana tras semana era un poco complicado. Pero las próximas semanas sí vamos a terminar haciendo un pequeño marco teórico para las preguntas que están ahí y vamos a ir avanzando de esa manera, teórico-práctica, ¿ok? Entonces, sin perder el tiempo, porque al final el tiempo me va a terminar faltando, como siempre, vamos a comenzar con las preguntas. Ya vamos a comenzar con las preguntas. Y yo supongo que la mayoría de ustedes ya las leyeron, ya leyeron la número 1 y ya tienen una respuesta. ¿Ya? Entonces, a ver, dice la pregunta lo siguiente. Dice, los primeros pobladores americanos han dejado un valioso vestigio material mediante la cual podemos conocer sobre su vida cotidiana. Bueno, recuerden que para poder reconstruir la historia se vienen utilizando fuentes. Las fuentes pueden ser de varios tipos. Pueden ser materiales, pueden ser orales, pueden ser escritas, pueden ser audiovisuales. Lógicamente, si estamos hablando de los primeros pobladores americanos, no vamos a terminar teniendo material audiovisual de la época. Yo no creo que el hombre de Clovis termine diciendo, acá estoy con una selfie haciendo mi punta de lanza. No, eso no va a existir. ¿Ya? Tampoco van a terminar teniendo una fuente de carácter escrita, porque no había escritura para ese momento. ¿Ya? No vamos a terminar teniendo un relato oral de algún ¿cómo se puede decir? Un ancestro o de un descendiente de los hombres de, no sé, de chivateros ya, o de Lauricocha para poder saber cómo es que terminaron viviendo. Sus fuentes para el estudio precisamente de ese tipo son de carácter materiales, son de carácter arqueológicas. Y dice, a inicios del siglo XX, y ahí recién viene la pregunta, la primera parte ya de esta pregunta tipo de es una introducción, ya una introducción. Algo que siempre menciono, ya siempre menciono. Recuerden ustedes que cuando es una pregunta DECO, ustedes, si la pregunta es muy grande, lo que deben hacer directamente es irse al final de la pregunta. ¿Ya? ¿Por qué? Porque puede ser que tengan suerte y toda la primera parte de la pregunta sea floro, ¿ya? Sea introducción, argumento, contextualización, y al final la pregunta es muy simple. ¿Ya? Al final la pregunta es muy simple. Ahora, si ustedes se dan cuenta que ya no sale de ahí, entonces sí tienen que comerse el texto porque es un texto de inferencia. Acá, la primera parte es línea y media, es introducción. La siguiente línea y media es donde está la pregunta. Y dice, a inicios del siglo XX, ya postuló el arribo a América desde cruzando, ya. Esta vía fue usada por cazadores paleomongoles en busca de recursos.
Entonces, esa palabra es la palabra clave para poder tener la respuesta, ¿ya? ¿Cuál es la palabra clave? La palabra clave es paleomongoles, ¿ya? Paleomongoles. Con esa palabra, si tú tienes conocimientos previos, ya debes tener la respuesta. Si yo te digo paleomongoles, está ligada a qué teoría, ¿ya? ¿A qué teoría? No me digas el autor, dime la teoría nada más, ¿ya? Si estamos hablando del poblamiento americano y aparece la palabra paleomongoles, ligado a qué teoría del poblamiento americano se encuentra, ¿ya? Va respondiendo dos muchachos y hay 21 en sala. Debería tener por lo menos 7 respuestas rápidas ya en este momento. Nada, solamente dos. A ver, vamos a ver qué me dicen. Ya, ahí está. Urco y Castro me están diciendo teoría asiática, ¿ya? Así que no se olviden de eso. Cuando hablamos del poblamiento americano, recuerden que la primera propuesta termina siendo la teoría autoctonista de Florentino Mellino, que plantea que hay un grupo humano que terminó naciendo en América y que este terminó poblando el mundo a través de puentes intercontinentales. Esa teoría autoctonista se deja de lado porque los restos por él supuestamente encontrados no pertenecían a lo que él decía, es decir, no eran ni de la era terciaria ni eran de seres humanos. Luego vienen las teorías inmigracionistas, ¿ya? Y la teoría inmigracionista tiene dos variantes, la monorracial y la polirracial. La monorracial asiática plantea de que la población que ingresó a América, ya la población que ingresó a América solamente vino desde el Asia cruzando el estrecho de Bering. Una sola raza, una sola ruta. Y Alex Herdlicka terminaba planteando de que los pobladores que llegaron de Asia eran los llamados paleomongoles. ¿Ya? Entonces, tú ya deberías tener eso. Herdlicka, Asia, paleomongoles. Paul Rivet, Oceanía, ya polinesios y melanesios. ¿Ya? Y Méndez Correa, teoría australiana, los australianos que vienen por la zona del Polo Sur. Esos son datos básicos que debes tener en la cabeza. ¿Ya? Que debes tener en la cabeza. Entonces, si lo que te acabo de decir lo tienes en la cabeza, vamos bien. Ya vamos bien. Esos datos básicos los tienes que tener. Pero si no lo sé, te toca leer. La siguiente semana, insisto, vamos a terminar viendo en el tema 1, uno de los temas que tenemos que ver es el tema de poblamiento americano. Pero esos temas ya debes tenerlos acá, ¿ya? Yo te los voy a repasar la siguiente semana, pero ya debes tenerlos acá porque muchos de ustedes vienen de un ciclo anual, vienen del verano, vienen del colegio. Así que ya debes tener ese tema en la cabeza, ¿ok? Entonces, vuelvo a repetir, si hablamos de los paleomongoles, estamos hablando de la teoría asiática. A inicio del siglo XX, teoría asiática, Alex Herdlicka postuló la ruta América desde Asia, cruzando el estrecho de Bering. No se olviden que Herdlicka planteaba que se había logrado cruzar esta zona del mar producto de la glaciación de Wisconsin, que según él se había terminado congelando producto de esta reducción de las temperaturas. Pero recuerden que en tiempos más modernos, la teoría asiática sigue siendo la teoría más sólida acerca del poblamiento americano, pero ahora se habla de otra cosa. Ya no se habla de un puente de hielo, se habla de un proceso llamado eustasia glacial. El nivel del mar, del agua en estado líquido, desciende y por lo tanto se formó un puente de tierra que se pudo haber cruzado desde Asia hacia América. Esa es una versión. La otra versión dice que América terminó siendo poblado en diferentes oleadas, ¿ya? Es decir, un grupo de gente pudo haber llegado mientras que existió este puente de tierra o istmo de Beringia, ¿ya? Otros terminan planteando de que hubieron pobladores que llegaron a América antes de esa eustasia glacial y otros afirman que también llegaron pobladores después de dicha eustasia glacial. Pero si no había eustasia glacial, había agua. Entonces, ¿cómo se pudo haber cruzado? Con embarcaciones. Se dice de que se cruzan las islas Aleutianas, que también unen Asia con América, ya a través de embarcaciones. Y otros autores hablan de la teoría costera, de que no se terminó introduciendo hacia Alaska y luego precisamente para poder avanzar por el camino del corredor de Mackenzie entre los bloques de hielo en Norteamérica, ¿ya? Sino que se terminó utilizando embarcaciones para ir avanzando por toda la costa, introduciéndose progresivamente a diferentes regiones de América. Sea cual sea, la teoría asiática es la teoría más sólida, ya sea por el corredor de tierra o ya sea por embarcaciones. Genéticamente nosotros estamos emparentados, ya emparentados. La población Sioux, pie negros, los chiroques, los guaraníes, los aymaras, los quechuas, los nahual en México, están emparentados con paleomongoles genéticamente en 95%, o sea, somos prácticamente ellos, ¿ya? Por eso es que Herdlicka termina encontrando una serie de características de rasgos físicos comunes.
que ya lo iremos detallando la próxima semana. Entonces, en la primera pregunta, la respuesta termina siendo la clave B. ¿Ya? La clave B. No se olviden, ¿ah? Ahora, profe, ¿quién es Bruce Bradley? ¿Ya? A ver si se acuerdan de la alternativa C. ¿Se acuerdan de Bruce Bradley? Recuerden que Bradley y Stanford terminan planteando la llamada teoría noratlántica. También es parte de la teoría inmigracionista polirracial. Él termina, o ellos mencionan, de que la población proviene desde Europa y el resto principal que les hace defender su hipótesis es que las puntas de lanza de tipo Clovis, puntas largas y aplanadas, terminaban siendo muy semejantes a las puntas de lanza de estilo solutrense que se venía teniendo en Europa para aquel entonces. Según ellos, pobladores europeos cruzando el Atlántico a través de los glaciares, del glaciar formado por la glaciación de Würm, terminaron llegando al norte de América, ¿ya? Pero insisto, la teoría más sólida del poblamiento americano es la teoría asiática, que inicialmente fue defendida por Herlicha y poco a poco va a terminar sufriendo variaciones. A ver, lean la pregunta número 2, ¿ya? Lean la pregunta número 2. Te doy 2 minutitos para que la leas y luego vamos a ir respondiendo. A ver, ya uno me terminó lanzando una respuesta. Ah, no, era un saludo nomás. Ya. Hola Torres, ¿cómo estás? A ver, vamos entonces. Ya deben tener una respuesta más o menos en la cabeza. Si tienes una respuesta, mándala por privado, ¿ya? Pero vamos a ver poco a poco. Ahora estamos entrando al periodo precerámico. Recuerden, repito, la siguiente semana más detalle, vamos a terminar hablando de ese periodo. El precerámico es la forma en la que John Rowe, ya este arqueólogo norteamericano, define a todos aquellos pueblos que no vienen teniendo producción cerámica y por lo tanto considera que todavía no son una cultura o una civilización y no son parte de su estudio. Pero Luis Guillermo Lumbreras a ese periodo lo termina subdividiendo entre lítico, que hace referencia a las bandas nómadas de cazadores-recolectores, y luego habla del periodo arcaico, haciendo referencia a la etapa en la que progresivamente se va a ir generando un proceso de sedentarización y desarrollo de producción de alimentos, ¿ya? En el arcaico inferior son semisedentarios y horticultores y pastores, mientras que en la época del arcaico superior ya hablamos de población sedentaria con agricultura y ganadería. ¿Ok? Sí, de manera rápida nada más. Ahora, la pregunta acá es una pregunta de verdadero o falso, ¿ya? Para que se pueda terminar haciendo una relación. Entonces, vamos a ver, yo veo dos personas que ya me están mandando resultados. A ver, uno me dice la A y la B, no puede ser A y B. En un examen de admisión no te pueden decir, marque usted dos alternativas que creas que son, sino que tienes que marcar una clave. Entonces, dice acá, propuesta 1, ¿ya? Propuesta 1. A ver. Así me equivoqué. Ajá, sí. Gracias. Tienes razón, pero vamos a ver si esa es la clave. Dice, los restos óseos de Paiján fueron encontrados en Huánuco. A ver, recuerden que en el periodo lítico terminamos encontrando 5 restos que tienes que tener en la cabeza. Hay muchos más en realidad, pero son 5 que tienes que tener en la cabeza. Uno termina siendo Piquimachay 1, ubicado en Ayacucho, que hace referencia a los restos líticos más antiguos del Perú, ya de herramientas líticas más antiguas del Perú. Luego terminas teniendo al hombre de Chivateros, ya que se termina encontrando en el valle del río Chillón en Lima, donde hay una cantera y un taller lítico, y la siguiente semana explico con precisión. Luego tenemos en las etapas más tardías del lítico, ya ligados a la glaciación de Wisconsin, al hombre de Toquepala y Lauricocha. Toquepala en la Sierra de Tacna y Lauricocha en Huánuco, ya. Y esos están ligados a herramientas líticas y a pinturas rupestres. Mientras que en Lauricocha encontramos los restos óseos humanos más antiguos de la sierra.
Y Paiján se termina encontrando en la región de la Libertad. Entonces, ¿los restos de Paiján fueron encontrados en Huánuco? No. ¿Ya? A Huánuco le termina perteneciendo el hombre de Lauricocha, ¿ya? Lauricocha, para ese periodo. ¿Ya? Mientras que Paiján está ligado a la región de la Libertad. Entonces, la primera es falsa. ¿Ya? La primera es falsa. A ver, la segunda proposición dice, las pinturas rupestres de Chivateros representan casa colectiva. ¿Ya? A ver, las pinturas rupestres de Chivateros representan casa colectiva y la pregunta es, ¿Chivateros tenía pinturas rupestres? ¿Ya? Chivateros no tenía pinturas rupestres. En Chivateros solamente se terminó encontrando un basural de preformas. Es decir, el hombre sacaba su piedra del cerro, la terminaba tallando para darle forma, precisamente la forma de una punta de lanza, y los desperdicios, lo que se venía quedando acá como parte del tajado, ya es lo que se terminó encontrando en Chivateros. Entonces ahí no hay pinturas rupestres, ¿ya? No hay pinturas rupestres, ¿ya? Punto número 3. El proceso de domesticación de los vegetales se inicia con Nanchoc. Claro, ahí sí nos vamos a la época del Arcaico Inferior. En el Arcaico Inferior se encuentra la horticultura, que es el cultivo inicial de algunas semillas y productos. Hay dos horticultores importantes, uno es Nanchoc y el otro es Guitarrero II. Pero Nanchoc es más antiguo, es el horticultor más antiguo del Perú y de América, y de él se han encontrado semillas de calabaza, semillas de maní, ¿ya? Así que por lo tanto, sí es el que inicia la domesticación de vegetales. Entonces la tercera es verdadera. Y 4 me dice, en la cueva de la Uricocha se hallaron esqueletos y pinturas rupestres, también es verdadero. ¿Ya? Recuerden que en la Uricocha se va a terminar encontrando, ¿qué cosa? Uno, herramientas líticas. Dos, pinturas rupestres. ¿Ya? En la cueva de Chaclarraga se va a terminar encontrando, insisto, lo vamos a ver la siguiente semana a detalle, encontramos a un humano acá y un humano en el otro extremo. Y en el medio una serie de venaditos y el que está cerca de este humano y cerca al otro vienen teniendo como una lanza atravesada en el cuello porque los han terminado cazando como parte de una actividad de caza colectiva. Y además están los esqueletos o restos de los humanos más antiguos de la sierra. Entonces la cuarta es verdadera. ¿Cuál sería la clave entonces? ¿Ya? ¿Cuál sería la clave entonces? No es ni la A ni la B. ¿Ya? La clave termina siendo la D de dedo. Entonces, los que me dijeron A y B, hay que tomar en cuenta que o se apresuraron o no tenían los datos correctos, ¿ya? Entonces, la clave termina siendo al final, como dice Cuyubamba, la D de dedo, ¿ya? Así que ustedes vayan sacando su cuenta, ¿ya? Sería bueno, ¿no? Ya que tal vez tienen un lápiz y un cuaderno a la mano, ¿ya? De las 20, ustedes, ¿cuántas respuestas correctas vienen teniendo ustedes? Ya vienen teniendo ustedes. Para esa manera, al final, poder sacar tu nota, por así decirlo. ¿Ok? Sería bueno que lo hagan. Entonces, ya tenemos la respuesta en la número 1, que es la clave B, y en la número 2, la clave termina siendo la B de bandera también. Disculpa, la D de dedo. Pregunta número 3. A ver, te doy también unos 2 minutitos para que la termines leyendo, la pregunta número 3, y me des tu respuesta.
Ya, a ver, 9 personas me han dado su respuesta. Me parece bien. A ver, vamos a leer qué han puesto. Ya. Casi todos han puesto una y solamente una persona ha puesto una respuesta diferente. Entonces, en esta pregunta ya no estamos hablando de restos. En esta pregunta estamos hablando de etapas. Como ya le dije hace un rato, de acuerdo a Luis Guillermo Lumbreras, el periodo se va a terminar dividiendo entre el lítico, insisto. ¿Qué cosa era el lítico? Te dije. Es la primera etapa de los primeros pobladores en el Perú. Estos se caracterizan por estar relacionados a la condición cultural propia del Paleolítico superior en la historia universal. Es decir, los grupos humanos están organizados en bandas. Estas bandas terminan siendo nómadas. Pero recuerda que el nomadismo, el hecho de ir mudándose de un lugar a otro, termina siendo estacional. Con el cambio de las estaciones van a terminar mudándose de territorio, es decir, cada 3 a 6 meses aproximadamente. La otra característica es que tienen una economía depredadora, ¿ya? Cazan, recolectan y pescan para poder conseguir sus alimentos, ¿ya? Recuerda que el lítico tiene dos etapas. Una primera etapa que está relacionada a Piquimaquia chivateros, que son los cazadores de megafauna. O sea, cuando llegan todavía hay una gran cantidad de animales. Y luego viene la creación de la auricocha que cambia todo, porque al haber menos agua en estado líquido, porque los glaciares no se derriten con facilidad, la vegetación y la cantidad de animales disminuye, generando una cacería selectiva y colectiva en la sierra, ¿ya? Y eso se ve con las pinturas rupestres. Y en el caso de la costa, lo que vas a encontrar es un proceso de desertización, por el cual el hombre de Paiján va a tener que comenzar a pescar con lanzas, ¿ya? Entonces no se olviden de eso. Pero tenemos esta condición general. Entonces, el periodo lítico está ligado a qué? Surgen los ayllus, inicio del desarrollo de la industria lítica o inicio de la domesticación de plantas y animales. La uno va con la B, el inicio de la industria lítica de la producción de herramientas en el territorio peruano, para ser más preciso, ¿ya? Porque la industria o la producción de herramientas líticas se ve desde el Homo habilis en la zona del África, pero en el Perú, en el periodo lítico. Luego viene el arcaico, subdividido entre arcaico inferior y superior. No se olviden, en el arcaico inferior, ¿qué encontramos? El inicio del Holoceno, aumenta un poco la temperatura, ¿ya? El clima se hace más benigno. Se va a terminar formando, ya se va a terminar formando aldeas, van a formarse viviendas temporales al aire libre fuera de las cuevas. Segundo, se va a terminar desarrollando una vida ya semi-sedentaria. La gente va a vivir más tiempo en un lugar aprovechando los lagos o lagunas en la sierra o adaptándose mejor a la vida costeña, los que se quedan a vivir en este espacio del Perú. Y por otro lado, se tiene una economía mixta, es decir, el hombre caza, pero a la vez está comenzando a criar animales, pastoreo. El hombre recolecta frutos y vegetales, pero a la vez está comenzando también a cultivar, horticultura, ¿ya? No se olviden. Entonces, en base a eso, lo que te acabo de decir, el arcaico inferior está relacionado con la C, el inicio de la domesticación de plantas y animales. Domesticación de plantas, horticultura, domesticación de animales, pastoreo. Mientras que en el arcaico superior ya queda una solamente alternativa para poder relacionarlo. Recuerden que los hombres son sedentarios, tienen una economía productiva y se observa una religión organizada porque aparecen los templos. El templo de Caral, el templo de las manos cruzadas en Cotosh, y así vamos a terminar teniendo varios más, ¿ya? Es el arcaico superior, la otra característica. Los grupos humanos sedentarios forman clanes, y los clanes son conjuntos de bandas unidos por algún tipo de lazo, sanguíneo, religioso, cultural, matrimonial, etc. Y eso terminan siendo llamados con el nombre de ayllus, dirigidos por un líder llamado curaca. Esto pasa en el arcaico superior, así que la 3 está relacionado con la A. ¿Cuál sería la clave? 1B, 2C, 3A. 1B, 2C, 3A, la clave termina siendo la D de dedo. Así que de los 9, 8 respondieron D, y está bien, perfecto, like para ti, ¿ya? Y quien respondió C se confundió precisamente porque la primera la respondió bien, ¿ya? Pero los otros dos tuvieron ahí un tropiezo, ¿ya? En estas preguntas siempre se termina generando ese tropezón, ¿no? O sea, si tú te equivocas en una de las preguntas para relacionar, se equivocó todo, ¿ya? Así que hay que tener cuidado. Una de las cosas que yo siempre propongo, ya cuando lees una pregunta de examen, y una cosa es leer una pregunta acá, y los que han dado examen de admisión me van a dar la razón. Una cosa es leer un material, ya sea en físico, frente a la computadora, sin la presión del examen de admisión. Te podrías equivocar, pero no tienes la presión. En el momento del examen de admisión tú estás con el tiempo, va a faltar tiempo, pucha, que todo el tiempo que he estudiado no ha sido suficiente y comienzas a darte así vueltas en la cabeza
y tienes que tener y tienes que aprender, ¿ya?, a controlar tus emociones. Tienes que aprender a tener una refrigeradora en la cabeza, como a mí me gusta decirlo, ¿ya? Así que vayan aprendiendo eso, ¿ya? Eso lo vas a ir ganando con confianza. La confianza la debes tener, uno, en tus conocimientos. Confía en lo que sabes, ¿ya? Confía en lo que sabes. Y lo otro es que si tú sabes que eres muy nervioso, repito, prepárate en controlar tus emociones, busca un psicólogo, siempre va a terminar siendo importante eso. Pregunta número 4. ¿Ya? Pregunta número 4. Dice, a ver, te voy a permitir que tengas un rato la lectura de la pregunta. Ahí está, es una pregunta de texto. Así que analízala bien, ya analízala bien. Te doy 2 minutitos también para que la leas y luego seguimos avanzando. Ya, ya lo leyeron, ya tienen su respuesta. Esta, esta es una pregunta un poquito más tramposa. Si no han leído tal vez y tienen conocimiento previo del tema, le puede haber quedado dos posibles respuestas. ¿Ya? A ver, me están diciendo, unos me dicen la B de beso, otros me dicen la D de dedo. Vamos a ver, vamos a leer y vamos a dar una respuesta. Dice, la fase denominada Kotosh Mito. ¿Ya? Entonces vamos por ahí. Profe, yo conozco Kotosh. Ah, bueno, hay que recordar algo. Kotosh, ya Kotosh, lo más conocido de Kotosh es su desarrollo en la época del Arcaico Superior. Pero Kotosh tiene tres etapas. Kotosh tiene una etapa llamada Kotosh, así a secas nada más, en la fase del Arcaico Inferior, de la primera producción agrícola. Luego tienes Kotosh Mito, que es la más conocida del Arcaico Superior, donde se observa el templo o el centro religioso de Kotosh, donde está el templo blanco, el templo de los Nichitos y el templo de las manos cruzadas, que es el más conocido. Y posteriormente, en la época del formativo inferior, vienes teniendo Kotosh Guairajirka, donde se va a terminar observando los restos más antiguos de producción cerámica en la zona de la sierra. Pero nos hablan de la fase Kotosh Mito, de la fase del Arcaico Superior. Dice, la fase denominada Kotosh Mito se caracteriza por por construcciones rectangulares de barro, ¿ya?, y piedra, que tenían en el centro de un patio hundido y un fogón circular, que tenían en el centro un patio hundido y un fogón circular, que era alimentado por el aire que ingresaba a través de un ducto subterráneo que era alimentado con aire desde fuera del templo. Se sabe que ese fogón sirvió para poder realizar ritos, ¿ya?, pues se han encontrado restos de ofrendas, ¿ya? Es decir,
La gente terminaba llevando alimentos, comida, telas, etcétera, y los terminaba quemando ahí como una ofrenda a algo, ¿ya? Como una ofrenda a algo. Se cree de que durante este periodo se venía rindiendo culto al fuego. Entonces, como el fuego era sagrado, lo alimentaban con ofrendas, ¿ya? Dice, en las paredes interiores había nichos, ¿ya? Nichos, donde probablemente se colocaban adornos. Eran como pequeñas, digamos, aperturas o huecos en la pared, como si fueran pequeñas ventanas, en donde se terminaban poniendo, al parecer, algunos objetos como ofrendas, ¿ya? Dice, se encontraron además dos relieves de barro que representan el uso de las manos cruzadas, ligados precisamente a Kotosh. Dice, en Tantamayo, Huánuco, en Huaricoto, Ancash y en las regiones de Lambayeque y Cajamarca, se han encontrado construcciones similares a Kotosh. ¿Bacán? Ese es el texto, ¿ya? Así, en frío. La pregunta dice, teniendo en cuenta lo expuesto, todo lo que está en ese texto, ¿ya? Podemos afirmar que los hombres durante el periodo arcaico superior, habla del arcaico superior, no habla específicamente de Kotosh. Entonces, la primera parte del texto hace referencia solamente a un resto, que es el de Kotosh Mito en la zona de Huánuco. Pero la parte final te termina diciendo que esto que se encuentra en Kotosh también se termina encontrando en varios otros lugares. O sea, es una característica propia del arcaico superior y la pregunta hace referencia a ello. Que tú saques una regularidad entre todos los restos del arcaico superior de acuerdo a lo que se ha dicho ahí. Dice la alternativa A. En el arcaico superior se especializaron en la construcción de edificios públicos. ¿Qué se debe entender por público? Se debe entender, número uno, de que ha sido hecho por parte de la población y en donde la población tiene derecho a acceder. Recuerden que el templo de Kotosh Mito es eso, es un templo. La gente iba, rendía ofrenda, la gente iba, terminaba viendo a sus elementos sagrados, terminaba rezando, terminaba pidiendo cosas para que la naturaleza se las termine entregando. Entonces, si es un edificio público, es un templo que a la vez debe haber servido tal vez como un lugar desde donde la élite terminaba teniendo el control del gobierno, tomaba las decisiones y demás. Pero es un edificio de carácter público, ¿ya? Pues eso está bien, porque no solamente se termina observando en un lugar, sino en varios lugares. Por eso dice, se especializaron en varias regiones en la construcción de edificios. La alternativa A, simple, está correcta. ¿Qué dice la B? Me dice, realizaban ceremonias religiosas para propiciar mejores cosechas. Ah, profe, ahí me termina diciendo de que habían fogones, de que habían ofrendas, etcétera. Pero lo que no se puede desprender del texto, lo que no se puede desprender del texto es que era para mejores cosechas. Uno supone que sí, porque estamos en el arcaico superior, profe, y ahí había agricultura, y había ganadería, entonces debería estar ligado a ese proceso. Sí, debería, pero en el mundo de los deberías pueden pasar muchas cosas, ¿ya? Y eso no se puede sacar del texto directamente, ahí sí tienes que tener cuidado, ¿ya? C, me dice, aparecieron lugares de servicio colectivo donde los jefes realizaban ceremonias, ¿ya? Se supone que los jefes realizaban ceremonias, pero insisto, no se desprende del texto. Lo que se desprende del texto, repito, así de manera plana, objetiva, es que hay de este tipo de construcciones varios en varios lugares. Y como tú eres del arcaico superior, entonces en el arcaico superior se venían teniendo ese tipo de edificios. Se puede llegar a esa conclusión rápida. De las diversas sociedades se ayudaron mutuamente en la construcción de edificios. O sea, acá es como que la gente Kotosh se iba a Huánuco y le decía, oye, mira, yo tengo un edificio ya, te ayudo a construir a ti. No podemos llegar a esa conclusión. Por más que tengan semejanzas, no podemos decir de que hubieron arquitectos súper especializados y la gente lo jalaba de una provincia a otra para que le hagan sus templos. No hay forma de poder llegar a esa conclusión. De estas cuatro, me parece que son buenas dos claves. Me parece que es buena la clave A, me parece que es buena la clave B. Pero insisto, en la clave B del texto no podemos llegar a la conclusión que estas ofrendas realizadas, que se hable en alguna pequeña parte del texto, sean para tener mejores cosechas, ¿ya? Pero la clave A es más plana porque en varios lugares aparece una arquitectura pública o una construcción planificada. Entonces, la mejor clave en la pregunta número 4 es la A. ¿Ya? Es la A. Ahora, mira tú, ¿quién terminó respondiendo correctamente? Cuyubamba me terminó dando la respuesta correcta. Los demás me decían B o D. Así que, insisto, vayan sacando sus cuentas de cuántas preguntas correctas se está respondiendo. Esta pregunta era un poquito más compleja, ¿ya? Que es un tipo de pregunta adecua, ¿ya? Las preguntas de inferencia, un texto y ustedes tienen que sacar su relación. Vamos a la pregunta número 5, ¿ya? Te doy también, a ver, un minutito para que leas.
Ya dice. Con respecto a la cultura chavín, es correcto afirmar. Mira, con respecto a la cultura chavín es correcto afirmar. Ya hay dos personas que mandó sus claves. ¿Ya? A ver, ¿qué me han respondido? Ya, me están preguntando por la clave anterior. En la clave anterior, en la 4, la clave era la A, por si acaso, ¿ah? Para quien no estuvo, que me está preguntando pareja. A ver, dice, con respecto a la cultura chavín es correcto afirmar. 1. Surgió durante el periodo formativo o intermedio temprano. ¿Ya? A ver, ¿qué me dicen con respecto a esa primera alternativa? ¿Es verdadera o falsa? ¿Chavín surge durante el periodo formativo o intermedio temprano? Bueno, Chavín sí surge en el periodo formativo. Ya, a ver qué me están poniendo por ahí, me están respondiendo, me parece bien. Pero no me des la clave, pero te voy a hacer una pregunta concreta. ¿Chavín surgió durante el periodo formativo e intermedio temprano? ¿Sí o no? Ya, sí o no. Si dices por qué, mejor todavía. A ver, recuerden que de acuerdo a la verificación de John Rowe, Chavín va a terminar desarrollándose durante el periodo horizonte temprano. Según Lumbreras, ya Chavín va a ser la cultura más importante del periodo formativo medio. Claro, Chavín, antes de ser la gran Chavín con influencia en costa, sierra y parte de la selva, era Chavincito, ya en el formativo inferior, se llamaba Huántar. Pero luego, gracias a su gran expansión, difusión y poder, va a terminar siendo la cultura más importante del formativo medio. Ese es correcto. Pero profesor, ¿pero qué dice? ¿Surgió durante el periodo formativo o intermedio temprano? O sea, lo que está diciendo esta primera alternativa es que formativo es igual a decir intermedio temprano. No. Recuerden que el intermedio temprano de John Rowe es para Lumbreras el periodo de los desarrollos regionales y no tiene relación. Chavín surge en el periodo formativo, al cual Rowe llamaría como horizonte temprano, pero no intermedio temprano. Así que la primera se anula por ese intento de relación incorrecto que se está planteando. 2. ¿Chavín llegó a integrar política y militarmente los Andes centrales? ¿Verdadero o falso? La respuesta es falso. ¿Por qué? Porque Chavín ya es el primer estado panandino, es la primera síntesis cultural. La influencia que Chavín va a terminar teniendo es gracias al conocimiento astronómico de sus sacerdotes, gracias a la precisión que tiene para poder dar oráculos con respecto al clima. ¿Ya? Chavín va a terminar siendo importante gracias a qué, ya gracias a qué, gracias a la difusión de la tecnología de los canales de regadío. Gracias también, por ejemplo, a que utiliza una serie de indicadores biológicos para poder saber las condiciones del tiempo del clima, como son las conchas de abanico de Spondylus, ya con la cual puede predecir los fenómenos del Niño. Pero lo que Chavín no tiene, o lo que Chavín no usa como parte de la difusión de su poder, es fuerza militar. ¿Ya? Chavín no es un imperio. Por eso es que decir Chavín llegó a integrar políticamente, sí, ¿ya? Desde el punto de vista religioso, Chavín va a difundir el culto a sus dioses, va a terminar teniendo una influencia religiosa sobre varias regiones. Se observa, por ejemplo, una modificación de los templos en costa y sierra en dimensiones y en la forma felínica que van a terminar teniendo sus divinidades. Pero militarmente no. Así que la 2 es incorrecta. La 3 me dice, sus sacerdotes cumplían la función de oráculos y emisarios de los dioses. Claro, el oráculo es aquel que hace una predicción. Ellos son los que van a decir cuándo es que viene la lluvia, cuándo es que va a suceder tal evento, etcétera, ¿ya? ¿Y por qué emisarios? Porque el sacerdote tiene esa función. Es el intermediario entre los dioses y los hombres. Entonces, Chavín en eso sí va a terminar cumpliendo. Ya 4 me dice, la cerámica Chavín hunde sus raíces en la tradición cupisnique. Ah, eso también es bueno. Cuando Chavín comienza a difundir su influencia y su poder sobre diferentes regiones, Chavín va a ir tomando o sintetizando los logros y conocimientos de algunos pueblos anteriores. Por eso se habla de una síntesis cultural. Y lo que va a terminar tomando es de Cupisnique su estilo de cerámica. Recuerden que la cerámica de Cupisnique, que es de la época del formativo inferior, tiene una base plana, un cuerpo globular, un asa estribo, que parece una herradura, y un cuello gollete o un pico gollete en la parte superior, que es la misma técnica que tiene Chavín, con incisiones, raspados en la superficie para poder dejar grabada una imagen que Chavín también va a terminar utilizando, pero difundiendo sus divinidades de carácter felínicas. ¿Ya? Esa es la diferencia. Toma el modelo, pero cambia la iconografía. ¿Ya? Pero sí tiene precisamente raíces en Cupisnique. Así que la 4 también es correcta. Hasta ahí, 3 y 4 son correctas. Y podría ser la B de beso o podría ser la D de dedo. ¿De qué depende que sea la B o la D si la 5 es correcta o incorrecta? ¿Qué me dice? La 5. El principal objeto de veneración, o sea, de adoración del pueblo chavín terminaba siendo la estela de Raimondi. Y la respuesta es no, ¿ya?
Chavín va a destacar en el aspecto cultural por la producción de escultura, ¿ya? Por su escultura monolítica e incisa, pero su divinidad más importante es el dios felino, ¿ya? O el dios sonriente, o el dios jaguar, que se encuentra en el lanzón monolítico, en el centro del templo de Chavín de Huántar. También aparece otro, ¿no? También está el obelisco Teio con el dios Caimán, y en el templo nuevo se encuentra la estela de Raimondi con el dios de las varas o los báculos. Pero la divinidad más importante es el dios felino o el dios jaguar, que está en el anzón monolítico. Entonces, el principal objeto de veneración no es la estela de Raimondi, sino el anzón, ya el anzón. Así que la clave, ¿cuál sería? La clave sería la B de besito, ¿ya? 3 y 4, ¿ya? 3 y 4. Entonces, vuelvo a repetir, ¿eh? Ustedes, los que están acá y están atendiendo, tienen que ir sabiendo precisamente ese tipo de respuestas, ¿ya? Ya somos 31 en sala, bueno, 29 porque estamos el tutorío, ¿ya? Pero solamente estoy leyendo un pequeño grupo de gente, ¿ya? Estoy leyendo a Carla Castro, estoy leyendo a Cuyubamba, estoy leyendo a Camila Morales, a Namo, ¿ya? A Pareja, a Urco, ¿ya? A Crispín, a Techera le he visto una respuesta, y de ahí son pocos más, ¿ya? Urco, etcétera. ¿Dónde están los demás? Torres también está por acá respondiendo. Pero ¿dónde está, por ejemplo? A ver, vamos a ver nombrecitos. ¿Dónde está Pando? ¿Ya? Pando su compañera de la risa contagiosa. ¿Dónde está Rivera? Tampoco lo he escuchado, no le he visto una respuesta. Arellano, ¿ya? Camila, ¿ya? Carrizales al principio lo mencionaron y después no ha participado. ¿Ya? ¿Dónde está Lázaro? ¿Dónde está Jorge? ¿Dónde está? Hay varios, ¿verdad?, que tienen que hablar, ¿ya? Recuerda, hay una cuestión que a mí me gusta siempre mencionar cuando nos estamos preparando para ingresar a la universidad. Y más que ustedes no están entrando en un ciclo verano, están entrando en un ciclo repaso, ¿ya? Es que tienen que aprender algo, ¿ya? Y esta palabra es clave. Ubíquense, ¿ya? Ubícate. Ya no estás en el colegio, porque varios de ustedes son chicos del colegio. Ya no estás en el colegio, estás en la academia. En el colegio muchos han estado durante todavía el año que ha pasado. Ah, prende la computadora, y me echo a dormir porque todo se está grabando y luego lo veo. No, 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 no. No cometas ese error. El principal enemigo con el que tienes que competir para tu examen de admisión para la vacante eres tú mismo. No es la otra persona con la que vas a competir por una vacante, eres tú, ¿ya? Y cuando te digo eres tú, es, la flojera, todavía tengo sueño, más tarde estudio. No, ya olvídate de eso. Cuando el ciclo repaso, cuando estás a punto de ingresar a la universidad, es una cuestión de estudiar en la mañana, repasar en la tarde y practicar en la noche, ¿ya? O sea, si no cambias tu tiempo de estudio, que tendría que ser fácil, hasta las 8 o 9 de la noche todos los días, ya de lunes a sábado, entonces no vas a terminar consiguiendo el resultado esperado, porque acá tienes que esforzarte muchísimo. Así que los quiero leer, quiero saber qué estás leyendo, manda una respuesta. Profe, si me equivoco, no hay problema. El único lugar donde te puedes equivocar siempre es en un salón de clase. Tú no te puedes equivocar, para este caso, en el examen de admisión, pues son 20 puntos menos y te terminan dejando lejos precisamente de tu vacante. No te puedes terminar equivocando cuando eres profesional, ¿ya? Pero te puedes equivocar mientras estudias, porque estás estudiando, estás en proceso de aprendizaje. Así que, por lo tanto, los quiero leer, quiero ver qué están pensando, qué están respondiendo. Si te equivocas, te equivocaste, no se olviden, no tengas roche con eso. Pregunta número 6. Dice, a partir del periodo denominado Paracas tardío, ¿ya?, las sociedades de la costa sur, especialmente las zonas de Nazca y Palpa, vivieron situaciones frecuentes de violencia. ¿Ya? ¿Por qué se habla de eso? Recuerden que Paracas ya tiene dos fases. Espero recuerden. ¿Cuáles son las dos fases de Paracas? A ver, ¿quién me puede terminar diciendo? Escribe, ¿ya? ¿Cuáles son las dos fases de Paracas? A ver, una persona está respondiendo, pero quiero leer más. Ahí está, 4 personas. Ya, muy bien. Paracas moderna y necrópolis, no. Cavernas y necrópolis, ¿ya? No es necrópolis y cavernas, Cuyamba, es cavernas primero y necrópolis después, ¿ya? Entonces, miren ustedes, ya miren ustedes. Cavernas vendría a ser, por así decirlo, en base al término que está poniendo este autor, sería el Paracas inicial o Paracas temprano, y el Paracas tardío sería Paracas necrópolis. Ahora, espero que recuerden que en Paracas necrópolis se terminaba observando ciertas cosas. En Paracas Cavernas había una muy fuerte relación todavía con Chavín.
de tal manera que aparecían muchas figuras de seres felínicos o hasta aparecía el dios de las varas, ¿ya? Pero en versión femenina, en la época de Paracas Cavernas en sus tejidos. Mientras que Paracas Necrópolis ya terminaba siendo un proceso de deschavinización. Ya aparecían seres diferentes, como el ser oculado, que vendría a ser su principal divinidad. Ahora, la otra cuestión es que en Paracas Necrópolis se va a terminar observando la presencia de militares. ¿Y cómo se observa ello? Porque en las tumbas de Paracas Necrópolis, que son grandes cementerios, recuerdan que se terminaban encontrando fardos funerarios con personas momificadas. Y estas venían teniendo en su cráneo huecos que eran las famosas trepanaciones craneanas. Recuerden que esto se venía haciendo sobre todo a los militares que estaban en el campo de batalla, ¡pah!, le cayó un porrazo y lo terminaron operando sacándole este pedazo de cráneo, de hueso del cráneo que estaba roto, ¿ya? Y esa era la muestra de que había mucho conflicto en esta etapa tardía o de Paracas Necrópolis. Entonces dice acá, repito, a partir del periodo denominado Paracas Tardío, Paracas Necrópolis, las sociedades de la costa sur, especialmente en Nazca y Palpanica, vivieron situaciones de frecuente violencia. Eso es lo que se observa en esta segunda etapa. Dice, evidencia de ello son los pueblos fortificados, es decir, pueblos que venían teniendo murallas, ¿ya? Y los asentamientos en la cima de los cerros para que no sean de fácil acceso, o sea, para que no los invadan con facilidad. Asimismo, es testimonio de este periodo de convulsión la aparición de nuevos motivos iconográficos, por ejemplo, textiles, en que muestran personajes con armas y cabezas trofeo. O sea, ya están hablando de un pueblo guerrero, ¿ya? O características militarizadas en este periodo. Dice, de la lectura podemos concluir que Paracas. ¿Ya? Podemos concluir que Paracas. A ver qué respuesta me van a terminar dando. ¿Ya? ¿Qué marcas como clave? A, B, C o D. De lo que estamos mencionando ahorita. Ya me están dejando sus respuestas. Ya quiero leer varias. De la lectura podemos concluir que Paracas, dice A, desapareció a causa de los enfrentamientos internos. Bueno, en ningún momento te termina hablando de desaparición, ¿ya? En ningún momento te habla de desaparición. Te dice que hay conflictos, te dice que los pueblos se protegen más, que cada pueblo tiene militares, que hay guerras, etcétera, pero no habla de desaparición, ¿ya? Dice B, se convirtió en un estado militarizado ante las invasiones externas. Ya, Paracas está siendo agredido por parte de pueblos de Lima, de Ayacucho, de Cajamarca. Dice C, no construyó grandes centros ceremoniales sino asentamientos militares. Bueno, en el texto termina hablando de que evidencia de esta época termina siendo los pueblos fortificados y asentamientos en la sierra o en la parte alta de las montañas, como alejándose y protegiéndose de cualquier posible ataque. Dice, sufrió un cambio de liderazgo, destacando progresivamente la élite guerrera. Eso es más correcto, es más correcto. ¿Por qué? ¿Ya? ¿Por qué? Porque recuerden que en la época del formativo superior, las sociedades siguen siendo teocráticas, ¿ya? Es decir, siguen siendo dirigidas por parte de sacerdotes. Pero lo que tú ves acá es que como los pueblos están teniendo temor de poder ser atacados, construyen murallas, se van a lugares alejados. Pero como sigue habiendo miedo de los ataques, entonces la gente ya no va a decir, pucha, sacerdote, a ver, protégeme. No, sino que se le va a terminar dando más importancia a los militares. Por eso se pone a los militares en cerámica, porque ellos son los que van a resguardar el orden, son los que van a terminar logrando mantener que el territorio no sea invadido, o por lo menos se le da la confianza. Por eso que los militares van adquiriendo más poder. Recuerden que Paracas Necrópolis termina siendo el enlace entre Paracas y Nazca. Y en Nazca lo que vas a terminar encontrando es un gran poder de los militares o de una aristocracia militar antes que el de los sacerdotes. De tal manera que ese tránsito es lo que terminamos observando acá. Y eso es lo que dice acá con una palabra correcta, progresivamente. ¿Ya? Progresivamente. Como el temor de ser atacados es mucho mayor, entonces se le va a terminar dando más potestad a los militares de poder dirigir, de poder defender el territorio, y por eso se habla de un mayor poder de ellos. Así que la mejor clave termina siendo la B. Y eso, vuelvo a insistir, se puede terminar sacando como respuesta de conocimientos previos, de cosas que ya hemos hecho anteriormente en clase. Pero bueno, Paracas Cavernas, ya Paracas Cavernas está muy ligado a Chavinto y es una sociedad teocrática. Paracas Necrópolis, el poder militar se va haciendo cada vez mayor. Así que, voy a repetir, dice, ¿por qué no la ve? Me dice su compañera, porque me dice, se convirtió en un estado militarizado ante las invasiones externas. Vuelve a leer el texto y en qué momento te habla de invasiones externas.
Paracas no cae producto de invasiones externas, ¿ya? Lo que hay es, al parecer, una serie de enfrentamientos entre los mismos pueblos de la zona de Ica, por recursos, por poder, etcétera. Pero no habla en ningún momento de que lo invaden desde Lima, los chavín los atacan, lo invaden los tiahuanacos. No existe eso, ya no existe eso. Son brocas internas entre las diferentes tribus que forman el territorio de lo que actualmente sería Ica en Paracas, ¿ya? Eso es que no se habla de invasiones externas, ¿ya? Aparte, tienes que tomar muy en cuenta eso. Acá me dice, ¿qué cosa dice acá? De la lectura, ¿ya? De la lectura. De la lectura tú tienes que sacar conclusión, ¿ya? Ahora, si te dijera, de acuerdo a los conocimientos previos que se tienen, etcétera, es otra cosa. Pero acá me habla exactamente de la lectura, ¿ya? Y tienes que tener mucho cuidado con eso. Así que la mejor clave termina siendo, insisto, la de dedito. A ver, vamos a la pregunta número 7, ¿ya? Esta pregunta es más fácil, léela rapidito. A ver, dice acá. Es una pregunta, digamos, es un poco más fácil, pero depende mucho de memoria, ¿ya? O sea, esto, insisto, esto lo vamos a ir viendo todavía semana tras semana, pero vamos a ver qué tal andas de memoria, qué recuerdas con esto. Dice, en base a las características de cada estilo alfarero, alfarería hace referencia a la cerámica, aprendido en clases, identifique usted las sociedades andinas a las que corresponde, ¿ya? A ver, te ponen un guaco, ya te ponen un guaco polícromo de doble pico y azapuente, ya, y azapuente. Eso podría ser muy bien de dos culturas, eso podría ser muy bien de Paracas en su fase cavernas, porque en cavernas había policromía, o podría ser Nazca, porque en las dos culturas que están muy emparentadas se tiene eso. Podría ser. Pero además, la otra característica es que aparece un ser felínico. Y ese ser felínico está ligado a Paracas Cavernas por su influencia de Chavín todavía. Entonces, podría ser bien Paracas o podría ser bien Nazca, ¿ya? Ahora, mira, además, profe, acá dice, mira, Paracas Necrópolis, Nazca y Paracas Cavernas. Yo descarto de frente Paracas Necrópolis porque en Paracas Necrópolis la cerámica era monócroma, no polícroma. Entonces me quedaría Nazca y Paracas Cavernas. Tenemos dos alternativas. La otra, mira, la segunda te termina poniendo un huaco escultórico porque viene teniendo la forma de lo que se quiere representar. Hay como una embarcación y encima hay una persona que está encima de la embarcación con su palito. Es un caballito de totora, ¿ya? Ahora, ¿esto está ligado a quién? ¿Quién hacía ese tipo de huacos escultóricos con imágenes de pesca? Lo terminaba siendo la cultura mochica. Con eso podría seguir siendo la B o la D, porque la segunda también termina siendo moche. La tercera es un huaco que representa una cabeza trofeo, y recuerden que las cabezas trofeo están relacionadas a qué cultura. La cultura es Nazca. Entonces, ya no podría ser la B. Ya no podría ser la B. Tendría que ser la D de dedo. Pues tienes Paracas Cavernas, Polícroma, Huaco Escultórico Mochica y tienes cabezas trofeo de los Nazca. Y la última termina siendo Huaco de estilo Robles Moco. ¿Ya? Son grandes vasijas, ya son grandes vasijas polícromas que vienen teniendo tapices, o sea, diferentes cuadraditos con diferentes imágenes que aparecen por acá. De la mejor clave termina siendo la D de dedo. A ver, de los que me han respondido, ¿ya? Que han respondido. La D ha respondido la mayoría y eso me parece muy bien. Eso me parece muy bien. Vuelvo a repetir, los demás que no han respondido porque no estaban muy seguros, etcétera, vayan poniendo en un cuaderno con su lapicero, ¿ya? Si están respondiendo de lo mismo que yo le estoy diciendo, para poder saber si están equivocando o no y vayan sacando su puntaje y ustedes mismos sepan qué cosa le falta, qué tema le falta estudiar, etcétera. A ver, vamos con la pregunta número 8. Vamos a acelerar un poquito más. Me dice, pregunta 8. Pregunta 8. Dice, con respecto a las tecnologías agrícolas desarrolladas en el Perú prehispánico, relacione usted las siguientes columnas. Abajo hablan de 4 tipos de tecnologías y arriba me hablan de cuáles son sus características. Entonces, para este tipo de preguntas, siempre vete, ¿ya? O siempre anda a la característica, el concepto, y luego lo relacionas con el dato. Me dice, captación de agua del subsuelo en un entorno desértico. A ver, podrían ser dos cosas.
Pregunta de examen de admisión. En el intermedio temprano, ya las culturas costeras van a terminar utilizando agua del subsuelo ante el entorno desértico que tienen. Entonces, eso podría ser Mochica con los acueductos, o podría ser Nazca con las galerías filtrantes. ¿Ok? Dice acueductos en la A y también dice galerías filtrantes. Entonces, la 1 podría estar relacionada a cualquiera de las dos. ¿Ya? La 2 me dice, terrazas elevadas de cultivo y canales con fines de termorregulación. Termorregulación, espero recuerden eso. Eso estaba ligado a Tiahuanaco. Tiahuanaco, recuerden, hacen los camellones, ¿ya? O guaru. ¿Para qué? Espero recuerden. Recuerden que se podía cultivar en los alrededores del lago Titicaca, pero si yo quería cultivar en un lugar más alejado, tenía que hacer un canal, pero no podía dejar el agua expuesta porque por el frío se podían congelar. Así que terminaba haciendo como pequeños montículos a los lados para terminar evitando que el aire frío congele esto. Ya, congele esto. ¿Qué pasaba? Recuerden que las aguas del lago y de este canal absorben el calor del día y lo emanan por la noche, haciendo que la helada o las partículas de hielo que podían caer a la zona cultivable se terminen derritiendo, formando pequeñas garúas o lluvias y permitiendo de que haya más espacio de cultivo. Entonces, ¿por qué se dice terraza elevada? Una terraza elevada porque se termina encontrando en la zona del altiplano y tiene fin de termorregulación porque absorbe, repito, el calor del día por el lago Titicaca y lo emana por la noche. Entonces está ligado a los guaruguaru camellones. Entonces la 2 es claramente la B de beso. Dice, terrazas escalonadas construidas en las laderas de las montañas, que es una terraza escalonada construida al lado de la montaña. Este es el cerro y yo termino construyendo al costadito terracitas o escalones. Eso termina siendo el sistema de los de los andenes. De los andenes. Entonces, la 3 está ligado a los andenes que inicialmente construye Huarpa y luego lo difunden los Huari. 4 dice, extensas redes hidráulicas que conectaban distintos valles en la costa norte. Ahí ya te dio la respuesta, ¿ya? Porque las galerías filtrantes son de Nazca y Nazca es de Nica, costa sur, y los acueductos terminan siendo por Mochica, que está en la costa norte. Entonces, la 4 es con la A y la 1 ya termina siendo con la D. Entonces, tiene que ser 1 dedo, 2 bandera, 3 C. 1 dedo, 2 bandera, 3C, 4A. Entonces, ¿la clave cuál es? La B de besito, que supongo que la mayoría ha marcado. ¿Ya? ¿Ya? B, 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 B. Algunos pusieron la B, pero la clave es la B de besito. ¿Ya? No se olviden. Entonces, esta pregunta ya abarcaba diferentes etapas. Estamos hablando del intermedio temprano, estamos hablando del horizonte medio, estamos hablando de tecnologías agrícolas. ¿Ya? Así que ese es otro dato que la siguiente semana igual vamos a seguir repasando, vamos a seguir practicando. Pero la cuestión ahora, como le dije al principio, es saber tus conocimientos previos, que tú mismo sepas, más que saber yo, es que tú mismo sepas cómo estás. ¿Ya? A mí no me vas a terminar engañando. Y tampoco te tienes por qué engañar a ti mismo. No es que al final yo les pregunte, le diga, a ver, ¿cuántos han respondido? Y tú me pucha, profe, respondí las 20. ¿No? Me puedes decir que son las 20 y yo te voy a creer, pero al fin y al cabo va a terminar dependiendo todo en tu examen de admisión. Ya no es nota para cuaderno. Ahora va a depender de que tú mismo digas, pucha, sí, respondí 5, respondí 8, respondí 10, respondí 12, así que tengo que terminar mejorando. Ya es cuestión personal, de actitud. Pregunta 9. Con respecto a las sociedades representativas del horizonte medio que son Tiahuanaco y Huari, marca el valor de verdad o falsedad de los siguientes enunciados. Dice, 1. Huari se formó a partir de la integración cultural de Nazca, Moche y Tiahuanaco. A ver, esto ha sido pregunta de examen de admisión, ¿eh? La cultura Wari, ya la cultura Wari termina siendo una síntesis de 3 culturas. Primero es la cultura Huarpa, ya la cultura Huarpa. La cultura Huarpa Ayacucho es la base del desarrollo de Wari. La población Huarpa se transforma en militares y se va a terminar generando la expansión del imperio Wari. Huarpa también termina apoyando con la construcción de andenes, pero mientras Huarpa fue creciendo, va a terminar tomando el modelo de construcción de ciudades de Nazca y va a terminar tomando el culto al dios de los báculos o al dios de las varas o Huiracocha de Tiahuanaco. Entonces, Huari viene de 3 culturas: Huarpa, Nazca y Tiahuanaco. No Nazca, Moche y Tiahuanaco. Moche no tiene nada que ver ahí, por lo tanto la primera es falsa. ¿Ya? Por lo tanto la primera es falsa. Dice 2. Tiahuanaco fue un estado expansivo y militar. ¿Ya? ¿Verdadero o falso? ¿Tiahuanaco es un estado expansivo? Sí. ¿Ya? Sí. ¿Cómo sabemos que Tiahuanaco es un estado expansivo? Porque Tiahuanaco va a terminar desarrollando el control vertical de pedidos ecológicos, teniendo chacras en diferentes alturas, para complementar su producción agrícola en la zona del altiplano sin necesidad de intermediarios. Ya lo iremos viendo eso a detalle.
Pero Tiahuanaco no tiene esas tierras en base a guerras. Tiahuanaco intercambia terrenos con los pueblos de diferentes lugares, es decir, dame una chacra en la costa y yo te doy una chacra en el altiplano para que cultives oyucos. O lo terminan logrando a través de la difusión del culto al dios Huiracocha o al dios de los báculos, pero no tiene nada que ver con temas militares. Tiahuanaco no es un pueblo guerrero expansivo imperial, por si acaso. Entonces, la 2 es incorrecta también. Entonces, es falso y falso. Hasta ahí ya tenemos dos posibles respuestas. La B de beso, la D de dedo. De la tercera, depende cuál es la respuesta. Me dice, el dios de los báculos de Tiahuanaco, ya, el dios de los báculos de Tiahuanaco, que aparece en la portada del Sol, dice, ¿está representado en la portada falcónida? No. La portada de la falcónida se termina observando en el templo de Chavín de Huántar en Ancash, ¿ya? El templo, el dios de los báculos de Tiahuanaco se observa en la portada del Sol o Intipunco. Entonces, la tercera es falsa y por tanto la respuesta termina siendo la B de beso. La B de beso. 4 dice, Wari fundó colonias o enclaves agrícolas en distintos pisos ecológicos. No, el sistema de pisos ecológicos lo termina teniendo Tiahuanaco. Profesor, ¿y Wari por qué no? Lo que pasa es que Wari es un imperio. Wari lo que hace es someter a diferentes pueblos y en ellos construye ciudades cabecera de región. Y los pueblos están obligados a darle tributos, ¿ya? O sea, no es que Wari mande gente a cultivar en otros lugares. Esos pueblos tienen que mandar tributos y así Wari obtiene recursos de diferentes territorios, ¿ya? Así que la 4 también es falsa y la clave es la B de beso. A ver, ¿qué me han respondido? Vieron 5 respuestas, ¿ya? Y me dice, todo falso, B, 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 B. Solamente uno me decía que la clave era la D de dedo. No, la clave son que las 4 terminan siendo falsas, ¿ya? Ahí está Tiahuanaco y Wari. A ver, pregunta número 10, ¿ya? Esta es una pregunta con la que tienes que recordar algo, tienes que tener una buena memoria. A ver si se acuerdan ustedes. Dice acá, esta imagen, ya que está acá, dice, la siguiente ilustración hecha por Carlos y Alberto Gutiérrez para el Museo Arqueológico Nacional de Bruning representa una parte de la historia legendaria de una de las culturas del intermedio tardío. Acerca de la misma podemos afirmar. A ver, si estamos hablando de que hay un mar ahí, hay embarcaciones y viene un grupo de gente y otros los terminan recibiendo, está relacionado a pueblos de la costa. ¿Qué pueblos de la costa en el intermedio tardío? Bueno, por ejemplo, podría ser Chincha, ¿ya? O podría ser Nica, o podría ser Ishma en Lima, o podría ser Chancay en Lima también, o podría ser la cultura Sicán o la cultura Chimú, cualquiera de ellas, ¿ya? Cualquiera de ellas. Pero mira, hay embarcaciones, gente que está llegando y otros que lo reciben en la costa. Y mira, acá hay un anda, hay como una suerte de litera donde han cargado a alguien, que posiblemente sea este personaje que está acá, que es como un rey o como un líder que destaca de los demás. Entonces hay dos mitos, espero recuerden, que están ligados a eso. Termina siendo el mito de Nailam, ¿ya? Para la cultura Sicán, y el mito de Takainamo para la cultura Chimú. Si recuerdan ustedes, recuerden que según el mito, desde el mar terminaron llegando en embarcaciones, ya el líder, ya sea Nailam para los Sicán o Takainamo para los Chimú, y terminó siendo traído en andas, y terminaron llegando a la costa, fundando la cultura Sicán y Chimú respectivamente. Entonces, la pregunta es, acerca de la misma, ¿qué podemos afirmar? Dice, se trata del mito de Manco Cápac y Mama Ocllo por el báculo que porta. ¿Ya? Mira, acá tenemos a este personaje que viene teniendo un báculo o un palo en la mano. Pero la respuesta es que no es eso. ¿Ya? Porque recuerden que, de acuerdo al mito de Manco Cápac y Mama Ocllo, ellos salen del lago Titicaca. ¿Ya? Del lago Titicaca. Y esto no es exactamente lo que se está representando en esta imagen. Aparte dice la costa, ¿ya? Y ellos salen del lago Titicaca, el altiplano. Dice B o 2. Por el tocado de plumas en la cabeza y la espalda se tratará de Nailam. Profesor, mira, acá tiene como plumas en la cabeza, ¿no? Y acá tiene como alitas. Y recuerden que, esto fue pregunta de examen de admisión, hace algunos años se terminó preguntando esto. Se puso una imagen del Tumi, donde se representa a Nailam, que es el fundador mítico de la cultura Sicán. Y se pone en una imagen, su imagen de frente, y en la otra se pone su imagen de espalda. Y se nota que tiene alas. Lo que pasa es que todos digamos así, los padres fundadores de los diferentes pueblos de la costa están relacionados a seres ornitomorfos, o sea, están ligados a las aves, como que las aves los enviaron, que vienen desde el cielo, ¿ya? Y por eso vienen teniendo alitas, ¿ya? Eso está ligado precisamente a Nailam, sí, claro que podría ser Nailam, como podría ser Takainamo porque no me dice más, podría ser cualquiera de los dos, pero sí, por la imagen podría ser Nailam. Dice,
Se trata de una representación acerca del mito de la cultura Sicán. Claro, si este es Nailán, entonces está ligado a la cultura Sicán. Dice, 4. Es una pintura que plasma la llegada de los incas a la costa norte del Perú. No, este habla de la llegada de Nailán a la zona de Sicán en la costa norte, a la zona de Chiclayo. Entonces, esta es mejor clave. ¿Cuál es la clave? La 2 y la 3. ¿Y dónde está la 2 y la 3? En la alternativa A. 7 personas han marcado, ya 7 personas han marcado, y la clave, por lo tanto, termina siendo la A de avión. Ya, la A de avión. Muy bien. Ya todos han respondido la A, los que han terminado dejando su clave. Así que estamos bien con esa pregunta. Vámonos a la pregunta número 11. Dice, en relación a la cultura chimú, establezca verdadero y falso. Ya se está saltando Urco acelerado, se va a la pregunta 11 rapidito. Dice, en relación a la cultura chimú, responda si es verdadero o falso según sea el caso. Dice, la leyenda de Takainamo, ¿ya? Es aquella que explica quién funda la cultura chimú. Sí, como le dije hace un rato, la leyenda de Takainamo es una copia, así literalmente es una copia burda, ¿ya? De la leyenda de Sicán, ¿ya? De Nailam. Pero sí, en base de ellos van a decirte que su fundador también vino desde el mar, fundó el pueblo y iba a ser su primer rey legendario, Takainamo. Dice, ¿fue el Zapa Inca Huayna Cápac quien conquistó el reino de los Chimú? ¿Ya? Ahí quiero ver tu respuesta. ¿Esa segunda propuesta es verdadero o falso? ¿Ya? A ver, ¿quién me dice? Esa segunda propuesta. ¿Fue el Zapac Inca Huayna Cápac quien conquistó el reino de los Chimú? Dime, con respecto a esa segunda, ¿verdadero o falso? Solamente ponme V o F. Ahorita, quiero leerte. ¿Ya? No me estés tanteando con las demás alternativas. ¿Ya? Quiero que me digas de esa segunda. ¿Fue el Zapac Inca Huayna Cápac quien conquistó el reino de los Chimú? ¿Verdadero o falso? Una respuesta, dos respuestas, tres respuestas, cuatro respuestas. ¿Qué más? Cinco respuestas. Muy bien. Quiero siete, quiero siete. Dos más, quiero leer dos más. Seis, perfecto. Siete, muy bien. Ya tengo siete. Ya, nueve está ya, para que no moleste. Y la respuesta es, ¿verdadero o falso? La respuesta es falso. ¿Ya? Falso. Recuerden, la zona de Chimú va a terminar siendo sometida militarmente por Tupac Yupanqui. Pero Tupac Yupanqui en ese momento era el jefe militar del imperio. Quien era el Inca era Pachacútec. Ya, Pachacútec. Y no se olviden el orden. Pachacútec, Tupac Yupanqui, Huayna Cápac. ¿Ya? Huayna Cápac es el que expande la parte final de la frontera norte del imperio, es con el que se logra la máxima expansión del territorio del Tahuantinsuyo, pero no es el que somete a los Chimú, por si acaso. ¿Ya? Por si acaso. Entonces, no es el Inca Huayna Cápac, la segunda es falsa. Si la primera es verdadera y la segunda es falsa, entonces puede ser la B o la C. ¿Ok? Todo va a depender de la tercera, dice. Los Chimú extendieron sus dominios hasta los actuales Ica y Junín. Y recuerden que Chimú termina siendo un imperio costeño. Tiene su base en la zona de Trujillo, en la zona de la Libertad, con Chan Chan, y va a terminar llegando por la costa norte hacia Tumbes y por la costa norte va a terminar llegando hacia la zona del Valle del Río Chillón en Lima, hasta Puente Piedra, a Caraballo, ¿ya? Pero no avanzar más al sur. No llega hasta Ica, así que por lo tanto no va a llegar por ahí, y menos a la sierra, porque no son la zona de su dominio, es un imperio costeño. De la tercera es falsa. Si la tercera es falsa, la clave es la C de casa. La D. Fue durante el reinado de Pachacute que Tupac Yupanqui somete a los Chimú. Ya te dije eso hace un rato. Eso es verdadero y por lo tanto se confirma que la clave termina siendo la C de casa. ¿Ya? Entonces, varios supongo que han terminado llegando a esa respuesta u otra, pero ya tú vas a terminar diciéndome precisamente al final, tú mismo te estás autoevaluando en qué parte terminaste fallando y en qué parte estás bien. Entonces, la 11, la clave es la C. Pregunta número 12, ¿ya? Pregunta número 12. Dice, la leyenda narra, ¿ya? Que estando solo y muy acongojado por la situación, el virtuoso joven Cusi Yupanqui se quedó dormido y en sus sueños se le apareció la imagen del dios Huiracocha, quien le profetizó su próxima victoria. ¿Ya? Ahora, profe, ¿quién es Cusi Yupanqui? No conozco ese pata. Cusi Yupanqui es el próximo Pachacútec. ¿Ya? Dice, el mito cuenta de la milagrosa intervención de los Pururaucas, que son los guerreros de piedra, en el momento crítico de la lucha y de cómo esas simples piedras ganaron vida y se transformaron en fieros soldados responsables de la victoria de los incas en el momento más angustioso del encuentro.
dice que podemos inferir el texto anterior. Entonces ahí sí necesitamos un poco de conocimientos previos. Recuerden que la historia de los incas en el Cusco es un poco compleja. Cuando los incas llegan al Cusco, el Cusco ya está habitada, y los incas van a convivir con una serie de pueblos, que son los, no sé, los Poques, los Lares, los Aguaceras, los Andamarcas, los Ayamarcas, ya, etcétera, los Canas, los Canchis. Y los incas en una primera etapa tienen un periodo curacal, se le llama, en donde convive con otros pueblos, y los incas son dirigidos por sacerdotes, por el grupo de los Urincusco. Luego, los diferentes pueblos del Cusco se ven amenazados por el intento de invasión de los chancas de la zona de Apurímac-Andahuaylas, y eso obligó a los pueblos cusqueños a unirse en la llamada Confederación Cusqueña, que bajo el liderazgo de los incas va a terminar frenando los múltiples intentos de invasión de los chancas. Pero, cuando el inca Huiracocha estaba gobernando, la amenaza de invasión de los chancas se hizo cada vez más fuerte, y una amenaza de invasión violenta hace de que la nobleza inca se retire del Cusco, y uno de los 70 hijos de Huiracocha es el que se encarga de frenar esta invasión. Ese es Cusillupanqui. Cusillupanqui pide apoyo a la nobleza, lo rechazan, pide apoyo a los diferentes pueblos del Cusco, lo rechazan, o por lo menos no le dicen que lo van a ayudar. Y de acuerdo al mito, Cusillupanqui termina recibiendo la visita en sueños del dios Huiracocha, y Huiracocha le dice: no te preocupes, yo te voy a hacer ganar la guerra, pongo unas piedras en las partes altas de los cerros y ellos te van a ayudar a ganar. Ellos serían los llamados Pururaucas, ¿ya? Con esto se va a terminar frenando y derrotando y expulsando a los invasores chancas en una batalla que se llama la batalla de Yaguarpampa. Y a partir de ese evento comienza la expansión del imperio incaico. Nace el imperio incaico a partir de ese momento. Entonces, ¿qué podemos inferir de la lectura anterior? Dice: en toda leyenda o mito siempre hay algo de verdad en lo que narran. Bueno, sí, todo mito leyenda siempre viene teniendo una parte de verdad. La parte de verdad es que hubo un enfrentamiento en el Cusco, sí, pero no fueron hombres de piedra, sino terminaron siendo en realidad los pueblos de las diferentes provincias de los alrededores de Cusco que salieron en su ayuda. Pero se legendariza la victoria diciendo de que hubo una intervención divina. Sí, pero no sé si es que del texto podemos llegar a esa conclusión. Podría haber una mejor respuesta, ¿ya? Dice: gracias al sueño de Cusi Yupanqui, los chancas ganaron la guerra. No, los chancas fueron derrotados y los incas ganaron. Dice: C, si el dios Huiracocha no hubiese intercedido, los chancas habrían perdido. Bueno, los chancas perdieron, ¿ya? Los chancas perdieron. Dice: los incas hubiesen ganado, hubiese sido una mejor respuesta, ¿no? Dice: hace referencia a la lucha entre la etnia chanca contra los incas. Y eso es lo correcto, eso es lo correcto, porque acá se hace referencia al ataque chanca, ¿ya?, a la defensa del Cusco por parte de Cusillupanqui, los Pururaucas, y el mito que hace referencia a este enfrentamiento que se define, insisto, en la batalla de Yaguar Pampa. Así que la mejor clave es la D, y espero que me hayan puesto esa respuesta. Hay 8 respuestas y la respuesta termina siendo la D. Bueno, 2 personas han puesto la C. Pero vuelvo a repetir, dice, vamos a leer la C nuevamente. Si el dios Huiracocha no hubiese intercedido, los chancas habrían perdido. Precisamente, supuestamente por esta lectura, por la intervención del dios Huiracocha, es que los chancas pierden, porque hace ganar a los incas, ¿ya? Así que la mejor clave es la D de dedito. La de dedito. ¿Ya? A ver, por ahí vi 2 respuestas más. Ya, mira, Cuyabamba me dice C, puse D o C. Bueno, eso yo no sé. Tú has puesto D arriba, ¿ya? Ahora, ¿por qué voy a agarrar eso que me acaba de poner su compañero en el chat interno? ¿Por qué? ¿Ya? ¿Por qué? Porque tienes que terminar siendo preciso. Mira, miren ustedes esto que le va a terminar comentando. Y si alguien ha dado examen, o sea, por lo menos en el examen de colegio, ¿ya? Pero no es lo mismo el examen de colegio que examen de admisión. Como tú tienes 100 preguntas que marcar, muchas preguntas vas a terminar teniendo la duda, ¿ya? Pucha, ¿es la A o es la C? ¿Es la A o es la C? Y así vas a estar un rato con respecto a la pregunta. ¿Qué tienes que hacer en ese momento? Yo te recomiendo esto. Marca por la que tú te inclines un poquito más. Si tú dices, ¿es la A o la C? Tú dices, me parece que es la A, marca la A, con fe, ¿ya? Con fe.
Marca la A, ya marca la A. Al costado del número de la pregunta, ponle una señal, ya ponle una señal diciendo que esta pregunta la marqué, pero puede ser que sea otra alternativa. Por ejemplo, le puedes poner un puntito a la C y a la 12 le pones un círculo, una flecha, etcétera. ¿Eso para qué? ¿Ya para qué? Para que no cometas el siguiente error. Supongamos que esa es la pregunta número 12 de tu examen. Estás en la pregunta 15 y sigues pensando en la 12, era la A o la C. Estás en la pregunta 20 y sigues pensando, era la A o la C. Ya fue, ya marcaste. Si te sobra tiempo al final, regresarás a la pregunta para poder pulirla, para poder saber si era o no era la que marcaste. Pero una vez que marques, ya no puedes retroceder y tu cabeza no puede estar pensando en las preguntas anteriores. Tienes que estar pensando en la pregunta que estás resolviendo en ese momento, porque si no te distraes y pierdes tiempo. Así que tienen que ser firmes en sus decisiones en el momento que estén frente al examen de admisión. ¿Ok? No se olviden de eso, por favor. ¿Qué más? Vamos a ver la pregunta número 13. ¿Ya? Vamos a la pregunta número 13. Pregunta número 13. En las postrimerías del Tahuantinsuyo se desarrolló un conflicto por la dirección del gobierno y entre ellas se enfrentaron Huáscar y Atahualpa. Recuerden que postrimerías hace referencia a la etapa final. Y cuando hablamos de esas peleas, hablamos de la famosa guerra civil que al final se va a terminar produciendo. Dice, pero tras ellos se encontraban diversas panacas respaldando a uno u otro personaje. Teniendo en cuenta ello, podemos concluir que, claro, recuerden ustedes, y espero recuerden, ya espero recuerden, por sus conocimientos previos, que luego vamos a ir reforzando en las clases, recuerden que la guerra se produce tras la muerte de Huayna Cápac. Huayna Cápac, al parecer, muere por alguna de las enfermedades que terminaron trayendo los españoles, viruela o sarampión. Pero cuando este muere, ya cuando este muere, de acuerdo a la versión del cronista Juan de Betanzos, se termina produciendo el mensaje a Atahualpa para que sea el próximo Inca. ¿Ya? Pero Atahualpa, que estaba en Quito, decidió no aceptar dicha tarea, dicha misión. Cuando Huayna Cápac no acepta, ya, cuando Atahualpa no acepta, Huáscar en el Cusco aprovecha el momento y se termina proclamando Inca. Lo que va a terminar sucediendo es que Huáscar le va a terminar arrebatando a las panacas o a las familias reales las tierras que tenían en propiedad para que pasen a manos del Estado y mantener más nobles, más militares y mantener el orden del gobierno. Esto no le gustó a las panacas y la panaca de Pachacútec promueve el levantamiento de Atahualpa contra los hermanos para que él sea gobernante. Y cuando esto va a suceder, las panacas están de acuerdo. Huáscar es un pata impopular entre la élite, pero la otra familia poderosa del Cusco, que es la familia Tupac Yupanqui, se da cuenta que si Atahualpa gobierna, quien realmente va a tener el poder es Pachacútec. Por eso mismo es que decide él, o decide la familia de Tupac Yupanqui apoyar a Huáscar para vencer a Atahualpa, que Huáscar mantenga el poder, que le quite las tierras a todas las panacas, menos a la de Tupac Yupanqui, pasando ellos a ser los más poderosos. Por tanto, se produce en realidad una guerra entre panacas, en donde Atahualpa y Huáscar solamente van a terminar sirviendo de títeres para los intereses de estas panacas poderosas. Y esto es lo que vamos a tomar en cuenta. Dice, teniendo en cuenta ello, podemos concluir que la disputa por el poder entre la élite era muy compleja. Sí, era muy compleja, porque no solamente era persona contra persona, Atahualpa contra Huáscar, sino que eran las familias nobles del Cusco, panacas contra panacas, ¿ya? Además, los Urin Cusco, el sector sacerdotal, está pegado a Huáscar, y los Sanan Cusco, el sector militar, está pegado a Atahualpa. Entonces es una bronca bien, bien compleja, donde diferentes ciudades van a estar a favor de uno u otro grupo. Atahualpa, como hijo de Huayna Cápac, había arrasado con un montón de rebeliones en el norte, y estos pueblos del norte no quieren a Atahualpa como gobernante y se pliegan a Huáscar, y Atahualpa los ataca y los arrasa. Entonces es una guerra muy compleja, esta llamada guerra civil. La A me parece que es la clave, pero vamos a ver las otras. Dice, la presencia española agrietó la unidad del imperio. Eso sí es correcto, pero no durante la guerra civil. Ya, repito, eso es correcto, pero no durante la guerra civil. ¿A qué me refiero con esto? ¿A qué me refiero con esto? Tomen en cuenta que en el caso de la guerra civil, la gana Atahualpa. Y luego, precisamente, ante la crisis producida posguerra, es que los españoles aprovechan el momento y terminan invadiendo el territorio. Pero eso es después.
no durante la Guerra Civil. Dice, la élite nacida en Quito se enfrentó a la cusqueña. ¿Ya? A ver, se dice ya que Atahualpa termina siendo quiteño y Huáscar es cusqueño. Y eso no es verdad, eso no es verdad. Atahualpa nace en Cusco, simplemente que él se va a terminar quedando como Inca Rantin o una suerte de virrey, ¿ya? Por parte de, o por su parte, en el territorio de Quito, ya en el territorio de Quito, y luego va a terminar atacando el Cusco, pero no nacen en Quito, él nace en Cusco, ¿ya? Sus generales también son cusqueños, ¿ya? Pero no termina siendo, ya no termina siendo, insisto, ya no termina siendo, insisto, Atahualpa nacido en Quito, ¿ya? A ver, siguiente pregunta, o siguiente alternativa es la D. Las etnias regionales se vieron fuera de este conflicto. No, 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 no. Van a haber precisamente, como le dije hace un rato, pueblos que se ponen del lado de Huáscar, del lado de Atahualpa y que van a ser atacados también. La mejor clave termina siendo la A de avión. Tu compañero Torres me dice, profe, es como los políticos pelean intereses. Es que tú crees que la guerra de Huáscar Atahualpa no tiene un fin político, ¿ya? Acá hay grupos, ¿ya? Yo justo en la noche me acosté temprano, estoy un poco mal de salud, estoy mal del hígado, ¿ya? Pero me acosté pensando en eso, ¿ya? Se me ocurrió pensar, filosofar un rato, ¿ya? Y me preguntaba a mí mismo, ¿no? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, yo ya me lanzo a la política, ¿ya? Digamos así, queriendo cambiar la realidad del país, como seguramente muchos de los políticos lo quisieran hacer, ¿ya? Pero hay un problema, ¿no? Ya hay un problema. El problema sería que si yo, por ejemplo, llego a ser presidente, pero no tengo la mayoría en el Congreso, no voy a poder hacer los cambios que yo desee. ¿Por qué? Porque tendría por política, hacer lo siguiente. Hace varios años conversé con un amigo que estudiaba ciencias políticas, una maestría, y él me daba una frase que a mí me gustó mucho, ya que era, ¿qué es la política? La política tiene N definiciones, ¿no? Pero su concepto de política era, la política es el arte de poder hacer posible lo imposible. ¿A qué me refiero? ¿A qué me refiero? Es que tú tienes que terminar aprendiendo a negociar, a hacer acuerdos, tender puentes, para que lo que tú quieres que se haga por el bien de la sociedad se pueda llegar a hacer con el apoyo precisamente de varios otros grupos. Pero para poder conseguir el apoyo de varios otros grupos, tú vas a tener que darle beneficios a esos grupos. En la política, recuerden que se terminan defendiendo intereses de grupo, de interés de grupo. Y para que ese grupo me ayude, yo tengo que darle a él ciertos beneficios. Entonces, por ejemplo, ¿no? Imaginemos que yo quiero hacer una reforma educativa radical en la educación superior, ¿ya? Entonces yo tendría que negociar con Acuña, por ejemplo, o con Luna Gálvez, o con los dueños de las universidades privadas, que varias de ellas no tienen muy buena calidad, por eso es que su NEDU no les ha terminado dando beneficios, ¿ya? Entonces, si yo quiero no sé, un presupuesto importante para el tema de la educación o la medicina, etcétera, entonces me decía, yo te doy mis votos, compadre, pero vas a tener que aprobarme una flexibilización de la ley de la educación superior. Entonces, ahí es donde aparece el problema, ¿no? No es que la gente no quiera cambiar el país, sino que también hay intereses de grupo y se tiene que hacer muchas tranzas, muchos acuerdos y eso hace lento el sistema, ¿ya? Entonces es complejo, ya es complejo. Entonces, ¿por qué digo lo que estoy mencionando? Porque acá no es Huáscar Atahualpa, son los rostros que vemos. Es como decir, ¿quiénes son los candidatos a la presidencia de la República? Vemos un montón de candidatos, pero entre esos candidatos terminan apareciendo grupos económicos, grupos comerciales, grupos de industria, empresariales, medios de comunicación, que cada uno de ellos apoya un grupo porque sabe que va a obtener un beneficio. Es parte de una dinámica política. ¿Ya? Política, en todo hay política, muchachos, en todo, ¿ya? Cuando entras a la universidad, ya, te vas a dar cuenta de eso con mayor razón. El que entra a San Marcos entiende la política nacional, ¿ya? ¿Por qué? Porque se mueve así, ya se mueve con intereses, con grupos, con marchas, con reivindicaciones sociales, la igualdad, etcétera, pero la igualdad para quién, por qué lo dice, qué cosa le quiere conseguir. Siempre hay que estar cuestionándose, ya todo lo que pasa, todo lo que ves no termina siendo cierto al 100%, sino que hay siempre intereses atrás, ¿ya? ¿Quién está detrás? Es lo que siempre hay que preguntarse. Pero, regresando a la pregunta, la clave termina siendo la A de avión, ¿ya? Dejamos de filosofar y nos vamos a la clave, ¿ya? Marque el arriba Alianza, no pues nada, eso, no, cuando yo sea presidente, Alianza va a seguir en segunda todavía. A ver, pregunta número 14. Dice, con respecto a la economía desarrollada durante el periodo virreinal, establezca el enunciado incorrecto.
¿ya? Economía virreinal, enunciado incorrecto. Me está pidiendo lo falso. Dice, A, la producción minera de Huancavelica y Potosí eran altamente complementarias, ¿ya? ¿Qué dices tú? ¿Verdadero o falso con la A? ¿Ya? Solamente ponme V o F. ¿Verdadero o falso con la A? ¿Ya? Uno me dice, pero ¿por qué me pones la clave, Urbe? Estoy diciendo verdadero o falso, nada más, ¿ya? De loco siempre se acelera, ¿ya? En la primera, en la alternativa A, la respuesta es correcta, ¿ya? Es verdadera, ¿ya? Es verdadera. ¿Y por qué termina siendo verdadera? Como dice Kevin también acá de la Cruz y como dice Carlita Castro, es porque no se olviden que Potosí producía plata, pero la plata que sale de Potosí es mineral pateado, ¿ya? Yo siempre digo ese término, porque se sacaba de la entraña del cerro plata, pero tenía plata incrustada, cobre, zinc, estaño y otros metales más. Entonces, ¿qué se hacía? Se fundía este metal, se ponía en estado líquido y se le terminaba poniendo sobre ya piscinas de mercurio. ¿Qué es lo que hacía el mercurio? El mercurio elevado a altas temperaturas separaba los metales por peso atómico y eso de esa manera se podía conseguir una plata de mejor calidad. Por eso es que eran complementarias, ¿ya? El mercurio purifica la plata para poder darle mejor calidad. Entonces, sí eran complementarias una y otra. A ver, el mercurio obtenido de Huancavelica, Castro Virrey, mina de Santa Bárbara para ser exacto. B. El exclusivismo hace referencia al comercio existente solo entre los puertos mayores. Claro. Recuerden que con respecto al comercio, el comercio es de carácter monopólico, que significa de que solo España le puede vender legalmente productos a América. Pero el comercio entre España y América se hace entre los puertos mayores o los puertos exclusivos. Sevilla en España, Veracruz en México, Callao en el Virreinato del Perú en América del Sur. Así como habían puertos mayores, que eran esos puertos exclusivos, habían puertos menores. ¿Cuáles eran estos? Valparaíso, Santa Fe, Bogotá, Portobelo en Panamá o Río de la Plata en Argentina. ¿Por qué se dice menores? Porque Sevilla le trae productos al Callao y Callao, ya de Callao a través del Tribunal de Consuelo de Lima, termina distribuyendo los productos hacia los otros puertos del virreinato, que estaban subordinados a Lima y al Callao respectivamente. Entonces, ¿el exclusivismo hace referencia a ello? Sí, ya sí. Son los tres puertos exclusivos, Sevilla, Veracruz y Callao, pregunta examen de admisión. C. La Merced Real, ¿ya? Fue el documento con el que la corona le entregaba tierras en propiedad a las personas, verdadero. Habían dos formas de poder obtener propiedad sobre las tierras. Una era con el documento emitido por parte de la corona española llamado Merced Real, o el otro era mediante una multa llamada composición. ¿Qué era la composición? Yo me hacía del control de un pedazo de terreno, ya de un pedazo de terreno, sin tener título de propiedad. Luego aparecía una visita, que era un censo, ya era un censo, y en el censo me pedían mi título de propiedad y como yo no tenía, la corona española llegó a un acuerdo. En lugar de votar a estos españoles que estaban ocupando un terreno sin tener un título, se les permitía quedarse ahí siempre y cuando paguen una multa. Eso se llama composición. Entonces, ya sea por merced real o documento o por composición multa, la gente se podía quedar con terrenos, ¿ya? Para los españoles. Así que la clave C también es correcta. Como me están pidiendo lo incorrecto, debería ser la D, ¿no? Ya la D me dice, España anuló la producción y comercio en América aplicando efectivamente el intervencionismo. Y la respuesta es que no lo anuló. Desde el principio los españoles quisieron convertir a América en un comprador de sus mercancías, ¿ya? Eso es intervencionismo. Tú no vas a producir, tú me vas a comprar. Pero no tenían la suficiente capacidad productiva, por eso es que acá habían un montón de negocios, como los obrajes textiles, por ejemplo, ¿ya? Ahora, en el siglo XVIII, con las reformas borbónicas, se quiso hacer ya un intervencionismo más fuerte. Se eliminaron una serie de negocios locales, pero no se eliminaron todos por completo. Entonces, ¿anuló la producción? No. Ni al principio no pudo hacerlo porque no tenía capacidad productiva y al final España se vuelve más agresivo, pero no elimina los negocios locales porque no puede terminar, digamos así, completando toda la necesidad de producción que América, la gigante América venía teniendo. Entonces, la mejor clave es la D de dedo y supongo que los que han marcado han escrito eso, ¿ya? A ver, acá me decían C, otros me dicen D, así que por lo tanto la clave es la D de D. A ver, pregunta número 15. Vámonos a la 15. Pregunta 15. A ver, ¿qué estás poniendo tú? ¿Qué estás escribiendo ahorita? Ya, este burco acelerado. Ya, a ver. 15 dice, con respecto a la sociedad virreinal, establezca el enunciado incorrecto. Sociedad virreinal. Lo falso. Dice, la nobleza criolla pudo acceder a cualquier cargo administrativo en el virreinato. Ya, a ver, ¿qué me puso Urco como respuesta? Ya, Urco me puso la A. Ya, a ver.
Y la respuesta es que es falso, bro. La nobleza criolla, los criollos son los descendientes españoles nacidos en América. Y recuerden que estos personajes van a terminar u obteniendo por parte de la nobleza o comprando título de nobleza y cargo de gobierno. Ellos pueden acceder a todos los cargos de gobierno, pueden ser corregidores, pueden ser cancilleres, pueden ser oidores, pero había un cargo al que no podía acceder la nobleza criolla, que nunca pudieron tenerlo, que es el cargo de virrey. El cargo de virrey era única y exclusivamente para los peninsulares o los procedentes de Europa. Entonces, cuando me dice, la nobleza criolla pudo acceder a cualquier cargo administrativo, error. A todos menos a uno, ya que es el virreinato. Por lo tanto, no puede acceder a cualquiera. ¿Ya? Si me hubiese dicho, puede acceder a casi todos, sería correcto. Pero como me dice a cualquiera, significa a todos, entonces la respuesta es no. Esa debe ser la clave. ¿Ya? Vamos a ver qué cosa dice la alternativa B. La alternativa B me dice, ¿ya? La población indígena se divide, ¿ya? La población indígena se divide entre indios nobles e indios de cédula o del común, ¿ya? Eso es verdad, ¿ya? Eso es verdad. No se olviden, ¿ah? ¿A qué me refiero? ¿A qué me refiero? A ver, mira tú, ¿ya? Los indios son nobleza indígena, ya nobleza indígena, en el cual están los caciques o los excuracas y sus descendientes, los cuales tienen cargo de gobierno con respecto a otros indios, vienen teniendo acceso a la educación en los colegios de caciques, ya en los colegios de caciques, y no pagan tributo indígena. Los otros son los indios que no son nobles, los indios del común, también llamado indio de cédula. Y recuerden que esos patas tienen que pagar tributo indígena y tienen que emitar, pero tienen que hacerlo en el lugar donde ha sido inscrito su nacimiento. Si yo nazco en Lima, pago tributo en Lima. Si quiero evadir el impuesto, me voy de Lima. No se olviden de eso. Así que por lo tanto, eh, la respuesta B o la alternativa B es correcta. 15. A pesar de los intentos segregacionistas. ¿Qué cosa es segregación? Separar a la población de acuerdo a su condición racial. Los blancos viven en la ciudad, los indios viven en la sierra, los negros son esclavos. Cada uno de ellos vive en su espacio. Dice, a pesar de los intentos segregacionistas, las mezclas raciales dieron paso a múltiples castas. Sí, uno de los hechos por el cual se busca separar a las razas es para que no tengan sexo y no hayan hijos nacidos del cruce. Pero al ser humano tú le dices, no te metas con tal, ya, y con más gusto todavía me meto, ya. No te vayas con el Brian, con el Jonathan, ya, no entres a esa mototaxi, tú ahí, ¿no? Ya, no quiero tener futuro, quiero estar con este hombre, algo así, ya. Entonces, ese es el tipo de cosas que hay que tomar en cuenta, ya de tomar en cuenta se van a terminar haciendo. Van a haber un montón de cruces, del negro con el indio sale el sambo, del blanco con el indio sale el mestizo, del negro con el indio sale el mulato o el sacalagua, y hay un montón de grupos ya de castas más nacidos de esos cruces raciales. La población esclava que se escapaba de su centro de explotación se refugiaba en los palenques. Quien se escapaba se llamaba cimarrón, y los lugares donde ellos se van a terminar yendo a refugiar se les conoce con el nombre de palenques, lugar donde ya vivían los cimarrones y a nadie en su sano juicio se le ocurría meterse ahí porque eran zonas bravas, ya zonas bravas. Entonces, lo incorrecto es la alternativa A. Estamos hablando de preguntas así generales con respecto a la época del virreinato. Entonces, si tú me has marcado A, bacán, ya bacán. Ya bacán, no era la B, era la A de avión. ¿Ya? Pregunta 16. Establezca el enunciado incorrecto, ¿ya? En relación a las insurrecciones indígenas del siglo XVIII, y supongo que Urco ya me repuso la respuesta, ¿ya? Acelerado Urco, ¿ya? Y dice acá, establezca el enunciado incorrecto en base a las insurrecciones indígenas del siglo XVIII, las rebeliones indígenas del siglo XVIII. Dice, fue muy influyente el pensamiento andino, ¿ya? Para el pensamiento andino, el libro Los Comentarios Reales de los Incas. ¿Eso es verdadero o falso? Eso es verdadero, ¿ya? ¿Por qué? Porque recuerden que este texto, escrito en el siglo XVI por el Inca Garcilaso de la Vega, hablaba de un Tahuantinsuyo idílico o ideal, donde la gente terminaba siendo libre y contenta y cultivaban sus tierras y las tierras del Inca y del sol cantando y bailando. Nunca había hambre, no había mendigos, si faltaba alimentos el Inca abría sus almacenes y los repartía entre la población. Todo el mundo le iba bien. Entonces la gran pregunta era si todo el mundo estaba bien en el Tahuantinsuyo porque estamos tan mal en la época del virreinato. Entonces ante eso, la respuesta terminaba siendo hay que restablecer el Tahuantinsuyo, de acuerdo a lo que dice Garcilaso de la Vega que existía. Va a ser muy influyente en este ideal o en este objetivo de para qué rebelarse, para restaurar el Tahuantinsuyo. ¿Qué faltaba? Faltaba un Inca, ¿ya? Por eso es que muchos caciques se van a terminar autoproclamando o descendientes de los Incas o reencarnaciones de los Incas. El caso más emblemático es
Juan Santos Atahualpa, que se hace llamar Apu Inca Huayna Cápac, o José Gabriel Condorcanqui, que se hace llamar Tupac Amaru II, el Incarri. ¿Ya? 2, dice, las sublevaciones de la época solo se produjeron en un entorno andino y dentro del virreinato peruano. No, 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 no. no. La principal investigadora de este tema es la doctora Scarlett O'Phelan, y Scarlett O'Phelan hace un texto que es el siglo de las insurrecciones andinas del siglo XVIII, y ella habla de levantamientos en los Andes centrales, entre Puno y Bolivia, entre la costa y la sierra, con algunos ejemplos emblemáticos fuera de la sierra, que es en la selva, con los hermanos Torote y Juan Santos Atahualpa en la zona de la selva central. Algunos casos excepcionales. Entonces, no solo es en el territorio del Perú, y no solo es en la sierra, es costa, sierra y esta parte de la selva. ¿Ya? Entonces, eso es lo incorrecto, porque dice, las sublevaciones de la época solo se produjeron en un entorno andino. No, ¿ya? Es Perú, Bolivia y varios lugares a la vez. A ver, ¿qué más hay que tomar en cuenta? ¿Ya? ¿Qué más hay que tomar en cuenta? Dice acá, ya dice acá. A ver, dice, pregunta número a la C. Dice, producto de la rebelión de Tupac Amaru II se establecieron nuevas instituciones virreinales. ¿Ya? A ver, producto de la rebelión de Tupac Amaru II se establecieron nuevas instituciones virreinales. Sí, recuerden que tras la rebelión de Tupac Amaru II, para poder calmar los ánimos de la población, se van a terminar creando dos cosas. Uno, se va a terminar creando la audiencia del Cusco, para, como lo reclamó Tupac Amaru II antes, la gente del sur de Perú venga teniendo un lugar donde poder reclamar los derechos que tienen y los abusos que se están cometiendo en su contra. Y por otro lado, ante los abusos de los corregidores, que es precisamente por lo cual la gente, o la inmensa mayoría de la población se está rebelando, se terminó eliminando los corregimientos y se crearon las intendencias. Entonces, eso sí es correcto. Además, ha sido pregunta de examen de admisión. La DM dice, muchos de los levantamientos tienen un sustrato mesiánico. Sí, recuerden que el mesianismo hace referencia a que los dioses nos van a terminar enviando un líder que va a terminar solucionando nuestros problemas. Y es ahí donde aparece la imagen de el Apu Inca Huayna Cápac, de Tupac Amaru II, del Incarri, como si fueran precisamente personajes designados para solucionar nuestros problemas. ¿Ya? Es por lo tanto esa respuesta también incorrecta. Lo que no es correcto es que solo se haya terminado produciendo en los Andes estas rebeliones. Por lo tanto, la clave era la B de besito, y vamos a ver si es que lo marcaste. ¿Ya? Por ahí la 16 marcaron la A, no, es la B de beso lo incorrecto. Ya, me están diciendo que los comentarios reales fueron luego llevados al INDEX. Sí, pero van a ser llevados al INDEX después de la rebelión de Tupac Amaru. Ya, después de la rebelión de Tupac Amaru, porque ya se considera un documento nocivo. Pero antes de la rebelión, antes de la rebelión de Tupac Amaru, era un texto que comenzó a circular de manera clandestina y que era importante para las rebeliones que se vienen produciendo. Claro, pero está pidiendo lo incorrecto. ¿Qué cosa dice acá? Ahí dice, establezca el enunciado incorrecto, incorrecto, ¿ya? Entonces hay que leer bien siempre esas palabritas, ¿ya? Porque por esas palabritas uno puede terminar cayendo, ¿ya? Siempre tienes que tener en cuenta cuando te digan causas o consecuencias o características. Esas palabritas resáltalas, ¿ya? Resáltalas. Causas, características, consecuencias. Te pueden preguntar político, económico, militar, ¿ya? O te puede preguntar, diga lo verdadero, diga lo falso. Esas palabritas tienes que resaltarlas porque a veces por el apuro, por el apremio, ya uno está así apurado, excitado, y va, ay, marca lo primero. Si lo primero es correcto, marco, porque me falta tiempo. Y al final te termina diciendo cuál es la causa política y ahí te termina diciendo la causa económica. Pero como es verdad, y uno leíste por leer rápido, pum, marcaste y fuiste, ¿ya? Así que hay que tener cuidado. Yo siempre digo también tengan mucho cuidado con esto porque hay muchas personas que se han quedado en el examen de admisión por 2 puntos. Cuando una pregunta vale 20 puntos, se han quedado por 2. O sea, por ahí terminaron teniendo 2 equivocaciones en alguna pregunta ahí. Bueno, si no lo hubiesen marcado, ya, o si lo hubiesen marcado bien, hubiesen ingresado a la universidad. Y eso es más lamentable. Una cosa es quedarse por 500 y otra cosa es quedarse por 3 puntos, por 5 puntos, por 10 puntos, ya, o por 20, que es una pregunta. Entonces, hay que terminar, repito, estudiando bien, estudiando fuerte, reforzando información, memorizándola, ya, memorizándola, terminar teniendo sus mnemotecnias. Todo eso lo tienes que ver porque es importantísimo para ti.
¿Ya? Pregunta 17. Jorge Basadre nos muestra el número de representantes que fueron elegidos para la conformación del primer Congreso Constituyente de 1822. Tomando en cuenta los siguientes cuadros mostrados, se infiere la relación correcta. Mira tú, estoy poniendo acá los cuadritos de los congresistas, ya los congresistas que estuvieron en el poder en el primer Congreso peruano. Y ahí están las alternativas. Dice, composición del primer Congreso, la población, ya en el primer cuadro está la población de cada una de los departamentos del país, y al costado están la cantidad de diputados ya, que va a terminar, o de congresistas que va a tener cada ciudad. ¿Ya? Mira, Lima tiene un aproximado de 120.000 pobladores y tiene 8. ¿Ya? Es decir, por cada, a ver, ¿cuánto sería? 60, 30, 15. Por cada 15.000 habitantes, ya, por cada 15.000 habitantes vas a tener un representante. Al costado dice la costa tiene 29.000, casi 30, ya, y por cada 15.000 tenías uno, entonces él tiene 2 representantes. Está bien, está en proporción. Huaylas tiene 114.000, ya 114.000. Entonces, por cada 15 sería más o menos lo mismo, ¿no? Ya casi lo mismo que Lima, entonces va a tener 8 representantes. Tarma tiene 86.000, casi 90. 15 por 6, 90, entonces 6 representantes le corresponde. Trujillo tiene 230.000 pobladores, ¿ya? Entonces sería 15 por 15, serían 125, 15 por 15 sería 150, 225, casi 260.000 le corresponden. O sea, la cantidad de congresistas es proporcional, ya es proporcional a la cantidad de pobladores que terminan teniendo, ¿ya? La cantidad de pobladores que terminan teniendo. Es en la mayoría de los candidatos eso, ya se termina cumpliendo eso. Por ejemplo, por poner otro ejemplo, Huancavelica, por ponernos abajo en el mapa. Huancavelica tiene 48.000, pero por cada 15 tú tienes un representante. 15 por 3, 45, tiene 48. Sí, está más o menos en promedio. Puno tiene 100.000, ya. 15 por 6, 90, ya. Podría tener 6 o 7, ya 6 o 7, pero le terminaron dando 6 nada más. Pero está en la proporción, ya. Entonces dice acá, los diputados fueron elegidos en directa proporción con la cantidad de población de cada región. Sí, ya. Dice, se observa un fuerte centralismo político por la desproporción de representantes limeños. No, no hay 30 congresistas limeños y todo lo demás de las provincias. No, profesor, pero ahora sí hay más congresistas limeños. Claro, porque hay mucha más gente en Lima. Sigue siendo proporcional a la cantidad de población. C. Tarma, a pesar de la región con menor población, tenía un alto número de representantes. ¿Ya? A ver, Tarma tiene 86.000 personas y Tarma tiene 6.000 representantes. 15 por 5, 90, está en proporción. No tiene una gran diferencia. Al contrario, está en el límite correcto. Los representantes de tendencia liberal predominaban sobre el bando de los conservadores. Eso no lo puedes definir acá, porque acá solamente estamos hablando de números. ¿Ya? Cantidad de representantes, cantidad de población. No habla de qué tendencias son. Ese es otro estudio. Pero en base a lo que está acá, 79 congresistas ligados precisamente a la proporción de población que tienen. La mejor clave es la A entonces. Esta pregunta es una pregunta prácticamente de aritmética, solamente sacar proporciones nada más. ¿Ya? A ver, 3 más y nos vamos. Y nos quedan 9 minutitos. Al lograr la autonomía política con respecto a España, e incluso con respecto al liderazgo de Simón Bolívar, se dio paso al periodo republicano. ¿Ok? A su primera etapa, Jorge Basadre la llama como el periodo del primer caudillismo, ¿ya? Es decir, el periodo que va entre 1827 y 1845, dirigido por los caudillos militares. Y dice, y con respecto a este periodo podemos rechazar, o sea, me está diciendo lo falso, me está pidiendo lo falso, que igual de la siguiente es rechazable, no está ligada al caudillismo militar. La inestabilidad política que se vivió en dicho periodo. Claro, recuerden que hay permanentes intentos de golpe de Estado y guerras civiles. Entonces sí es muy inestable esta etapa. B, que se desarrolló un despertar económico por la venta del guano. La venta del guano es en la siguiente etapa, que es la llamada prosperidad falaz. ¿Ya? C, la disputa entre grupos de poder por definir el tipo de república a desarrollar. ¿Ya? Claro, recuerden que hay 2 bandos que están peleando, los liberales y los conservadores, y mientras que los liberales hablan de una república federal descentralista y con libre comercio, los conservadores hablan de una república unitaria, centralista, ¿ya? Y proteccionista. ¿Ya? Así que hay disputas entre estos 2 bandos con respecto a qué tipo de gobierno deberíamos tener. Y eso es correcto. Dice que los límites territoriales con respecto a otros países no sufrieron alteraciones. Falso, porque sí sufren alteraciones. Recuerden que vamos a firmar el Tratado de la Reagual con la Gran Colombia y le vamos a tener que ceder Guayaquil, por ejemplo. ¿Ya? Así que sí hay alteraciones limítrofes. ¿Ya? Así que la que debemos rechazar es la alternativa B,
Porque el guano es ligado a la prosperidad falaz, que es la siguiente etapa, ¿ya? Así que la clave es B de besito. Espero que me hayas marcado eso, los dos que han terminado mandando clave, ¿ya? A ver, Urco me dijo D y Fabiana me dijo la B. Entonces Fabiana tenía la respuesta correcta. Pregunta 19. Con respecto a los tratados firmados en el siglo XX, ya no te está hablando de un periodo específico, del siglo XX en general, ¿ya? Que definieron los límites territoriales del Perú, ya con los países colindantes, relaciona las columnas con el dato adecuado. A ver, ¿con quién se firma el Tratado Velarde Río Branco? Esta es una pregunta que también podría estar ligada a geografía, ¿no? Porque lo hacemos en historia en otros gobiernos. El Tratado Velarde Río Branco, ya con el nombre Branco nada más, tú ya tienes que dar la respuesta, que la respuesta es Brasil, ya. El Tratado Velarde Río Branco se hace en el primer gobierno de Augusto B. Leguía, ya cediendo el territorio a Brasil para frenar su expansión. Entonces, 2 con A. El Tratado Polo Bustamante es el tratado que define los territorios con Bolivia, ¿ya? Entonces es 3 con B. 2 con A y 3 con B, podría ser la C o la D. Dice, Tratado de Radagame Figueroa Larraín, es el Tratado de Lima, que se termina firmando con Chile, donde Chile se queda con Arica y nosotros nos quedamos con Tacna, que ya define las fronteras. Entonces la respuesta es 4 dedos. Y con eso la respuesta tiene que ser, ¿cuál sería la respuesta? A ver, 2 con A, 3 con B y 4 con C. 2A, 3B, 4C. 2A, 3B, 4C. La respuesta sería la D de dedo, ¿no? Porque con Colombia se firma el Tratado Salomón-Lozano durante la época del oncenio de Leguía, ¿ya? Recuerden que en el oncenio de Leguía se firma el tratado con Colombia en 1922 y con Chile, el Radagame, en 1929, ¿ya? D de dedo termina siendo la clave. Me están preguntando, profe, ¿cuál era la clave en la 17? Ya la dije hace rato, ¿eh? En la 17 es la A, ¿ya? La cantidad de congresistas, ya por departamento, está ligado o está en proporción a la cantidad de población que se está presentando en el cuadro. Entonces la clave es la A. En la 18, la clave ¿cuál era? La B de besito, porque en la época del caudismo no tenemos la prosperidad del guano, sino en la prosperidad falaz. Y en la 19, que estamos sacando relaciones, la clave es la D. La última pregunta, para que puedas salir a tu receso, ir a comprar el chaufa al kiosco, ya dice, la guerra contra Ecuador producida en el año 1941, ya nos fuimos hasta el siglo XX, a medio del siglo XX, ¿se debió a qué? A ver, con el tema del Ecuador es un tema complejo, porque es con el país con el que más conflictos hemos tenido. Recuerden que en 1890, ya a finales de su gobierno, Andrés Avelino Cáceres firma con ellos un tratado llamado como el Tratado García Herrera, en el cual le cede el gobierno al Ecuador los territorios, parte de los territorios de Tumbes y parte de los territorios de Maynas. Pero luego el Congreso peruano rechaza ese acuerdo y por lo tanto para el Perú no tiene validez. Para los ecuatorianos, nosotros tenemos secuestrados sus territorios. Por eso es que en 1904 nos invaden, el 28 de julio de 1904 les pegamos y los votamos, pero Ecuador nace con esa idea de que nosotros somos agresivos y les hemos quitado territorios. En 1941, Ecuador nos vuelve a invadir con el mismo afán de recuperar los territorios que según ellos eran suyos, ¿ya? Pero que nosotros no lo reconocíamos como tal. Entonces, la guerra con el Ecuador se produce debido a qué? Dice, la alianza con Chile que Perú no pudo frenar en el Tratado de García Herrera. Bueno, ese es el fin del Tratado de García Herrera, frenar la alianza entre Ecuador y Chile, pero ese de 1890 y esta guerra de 1941, 50 años después, no tenía nada que ver. El interés ecuatoriano por los territorios de Tumbes y Maynas, eso sí termina siendo correcto. Nos invaden en esas dos regiones y el Perú los termina frenando en la batalla de Aguas Verdes y en la batalla del río Zarumilla. C, la búsqueda de respuesta o de recuperar la región de Leticia. No, Leticia era con el tema del trapecio amazónico con Colombia. No tiene nada que ver con el Ecuador. Y la prioridad ecuatoriana de manejar el recurso salitrero, el salitre está en el sur, y era un recurso que no tenía el mismo valor que hace tiempo atrás. Entonces la clave termina siendo la B, que yo supongo es la que has terminado marcando. ¿Ya? La B. Muy bien. Ya, muy bien. Para Urco y para Crispin. Entonces, me voy despidiendo con lo siguiente. A ver, ustedes les estaba pidiendo al principio que ustedes mismos saquen su cuenta de como cuántas preguntas correctas y cuántas respuestas incorrectas has tenido, ¿ya? Si me quieres poner en el chat cuántas preguntas correctas has tenido, bien. Si no lo quieres poner, también no hay problema. Pero ya queden ustedes cuántas has tenido. Por ahí está Carla Castro, que la conozco, que es así, bien valiente también, diciendo, profe, he tenido 15 de 20, que me he tenido 14, dice, profe, 14 buenas y 6 malas. Estamos bien, no es una
mala respuesta. Al contrario, tiene 75% ya de respuestas correctas, 14, 15, 16. Siempre van a poner los que tienen más, ¿no? 13 me dice Torres. Es, es aceptable. Pero lo que tienen que terminar pensando es que deberían tener 20 de 20 para todos los cursos, ¿ya? Para todos los cursos. Tienen que empezar en perfecto. Profesor, pero nunca voy a hacer un examen perfecto. Está bien, no lo vas a hacer. Yo sé, nadie hace un examen perfecto. Nadie ha sacado 2000 de 2000 puntos hasta ahorita en el examen de admisión. Pero lo que tienes que ponerte a pensar es que mientras tú apuntes más arriba, ya vas a poder no llegar arriba, pero puedes llegar un poquito más abajo. Y la cuestión es ingresar. Ya, la cuestión es ingresar. Así que pónganse en la mente la meta de que tienes que terminar resolviendo todo bien. ¿Ya? Todo bien. No se olvide. Bueno, muchachos, acá vamos a dejar la clase. Son 9:58. Tienen seguramente unos 10 minutos de receso antes de poder empezar. Jesús, ahí te dejo a los muchachos. Nos vemos la siguiente semana, muchachos, con el primer tema de avance, que es desde la